Hola y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este podcast, el de Inmunes, en el que yo pensaba que de momento no iba a grabar más, aunque siempre os dejé una puerta abierta por si en algún momento aparece alguna historia interesante que me interese, pues algo que ha sucedido bastante más pronto de lo que esperaba. Una persona que me escribió, que conocí precisamente a cuenta de la historia de Noelia, esa chica que en principio en España acabó con su vida a una temprana edad, que para muchos era excesivamente joven, y que hubo mucha controversia sobre las personas que creen que se debería haber aguantado, que se tendría que haber tomado medidas, que no están de acuerdo con el tema de la eutanasia y otros sí. De pronto recibí un comentario de una persona que decía entenderla bastante más y que en su país al parecer no existe, pero si existiera se lo plantearía, o al menos es lo que dio a entender. Así que me puse en contacto con esta persona para que nos explique realmente por qué está en este caso. Es una chica también de más o menos su misma edad, de unos veintitantos años, que al parecer, pues a diferencia de haber sufrido directamente pues problemas por el entorno externo, es algo más raro aún, que en este caso es que naces con una enfermedad, por lo que sé, pues de estas que te tocan entre un millón, pero una enfermedad que es dolorosa y bastante desconocida. Por tanto, sabes que no vas a tener muchas opciones de que nadie encuentre una cura para el resto de tu vida, porque son casos muy pequeños y vas a tener que vivir con ello. Voy a esperar que os cuente ya toda su historia, porque al final es ella la protagonista, ella la que vive esto, y al final, pues que vosotros la conozcáis. Doy paso a Liz. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Yo te comenté por ahí, no creí que me fueras a leer realmente. A ver, yo siempre lo digo, o sea, yo leo a la gente, de verdad. Yo por eso también a veces cuando vienen muchos pesados los baneo y me dice la gente, no, todo viene bien, que al final es tal. Digo, es que a mí me gusta leer comentarios y si veo un montón de idiotas, pues al final uno se cabrea y no lee a los que merecen la pena. Entonces, a mí me gusta por eso precisamente acabar leyendo. Pero bueno, vamos a ver, lo primero de todo, para que la gente, antes de nada, antes de empezar a contar tu historia y antes de pensar que nos trae aquí, primero que la gente te conozca, quién eres, qué edad tienes, pues, qué has estudiado, si tienes pareja, hijos, qué, de dónde eres, ese tipo de cosas. Bueno, mi nombre es Lisbeth, de normal me dicen Liz o Lizzy, cualquiera de las dos. Tengo 26 años, soy licenciada en enfermería, me gradué hace como año y medio ya. Soy de Costa Rica, un país chiquito en Centroamérica, por si no lo conocen, nos confunden con Puerto Rico, ¿verdad? Y tengo un novio que tenemos 3 años, casi 4 de estar juntos y, pues, no tengo hijos, tengo a mis sobrinos, pero no son mis hijos. Ah, tengo un gato, que no sé si vaya a entrar, pero espero que no, le cerré todo. No pasa nada, ¿eh? Si entra directamente cosas del directo y al final, pues bienvenido sea también. Así que nada, lo dicho, en principio, ¿qué es lo que nos tienes que contar? Es decir, lo primero de todo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es esa enfermedad que en principio hace directamente que la gente se plantee ciertas cosas? Para que nos expliques lo primero de cómo fue, si has nacido con ella, si la has contraído después, ese tipo de cosas y lo que conlleva para que la gente entienda, porque al ser una enfermedad muy rara, pues entiendo que es raro que la gente sepa lo que conlleva, los síntomas, todo ese tipo de cosas, así que explícanos, por favor. Okey, mi enfermedad se llama pioderma gangrenoso. Normalmente la gente a veces dice bioderma, no, pioderma con P. Es una enfermedad rara autoinmune de la piel. Ante traumatismos se me suele ulcerar la piel. Yo realmente solo he presentado 2 úlceras grandes y otras chiquitas, que tengo una aquí en el brazo donde me habían reventado una vena y otra en la otra rodilla, pero las grandes solo han sido 2. Se da una en, por acá tengo el dato, es, creo que si mal, uno en cada millón de habitantes, y Ujú, lo raro es que mi caso es pediátrico, entonces no es tan común. Realmente aquí también guardé el dato, lo voy a leer. Dice que de la cantidad de casos de pioderma a nivel mundial, solo al 4 al 5% son pediátricos, como fue mi caso. Y, ahí hay otra incidencia rara, mi caso se repitió en hermanos, porque mi hermana mayor tiene la enfermedad. Yo y ella la ujú, tenemos. Anteriormente, en el hospital que a mí me trataban, nos dijeron que éramos solo 2 casos a nivel mundial, uno en España y uno acá en Costa Rica. Ahora que revisé la bibliografía, supuestamente hay más, pero yo ujú. que tenga conocimiento hay 2, el de mi hermana y el mío, ¿verdad? De que somos las 2 conjuntas y otros hermanos en España. Esta enfermedad es hereditaria, viene de la genética española, básicamente, Ujú. es lo que nos han dicho, ¿verdad? Lamento lo que os hemos dejado también. Sí, pero tranquilidad, dije yo, aprendimos a vivir con ello. Mi bisabuelo era de herencia española, entonces creemos que viene muy directo porque en la familia hay primos
primos lejanos que tenemos la enfermedad, digamos, por decirlo así, mi abuela y sus hermanos, todos, algunos tienen nietos con la enfermedad, entonces creemos que como estaba tan directo el gen, pues hubo más gente que la desarrolló. Ujú, En total ahorita vemos 3 vivas en esta familia que la tenemos y 2 que ya fallecieron. ujú. Entonces, es más que todo hereditario y a mí me lo detectaron a medida dan el diagnóstico a los 15 años, porque anterior a eso había tenido crisis, pero nunca me habían detectado, habían hecho la biopsia, que es algo muy doloroso, pero se planteó incluso mandarme a España, que tienen más conocimientos, para que revisaran la enfermedad, pero al final como que se descartó la idea en su momento. Por lo que entiendo es hereditaria, pero sin embargo no le sale a todo el mundo. Es Mm, decir, mm, porque en la familia simplemente es algo que se porta el gen, pero que en algunos brota y en otros no, por lo que entiendo. Por eso, Realmente porque como tiene que haber un decías que activador. abuelos y tal, por eso es. Supuestamente, a lo que tenemos entendido, porque esto es una enfermedad desconocida, por más que yo estudié salud, sigo sin entenderla del todo bien, pero mi mamá tenía el gen y mi papá lo activó. Entonces es como que se necesita un gen y un activador. Entonces, en mi Ujú, caso, mi hermana mayor, que me lleva 18 años, y yo. O sea, somos las dos que lo tenemos. Luego, ahorita no me acuerdo cómo es la herencia, pero el caso de las otras primas también son familia de mis abuelos y el caso en el que murió una prima, que ella tendría 60 y algo de años, o sea, mucho mayor, ujú. ella tenía el gen también, fue algo así como de, el papá lo tenía y la esposa lo activó, pero solo ella. Entonces nosotros hemos estado así como uno activa, otro no activa, y en mi casa somos 5 hermanos y solo yo y mi otra hermana lo activamos, ¿verdad? Sí, pero ¿compartís entonces el mismo padre los 5 hermanos o no? Sí, los 5 Sí. son el mismo papá, sí. O sea que incluso aunque tenga un activador en principio y un tal, no a todo el mundo tampoco le tiene por qué salir. Es decir, por lo que No, vemos, no tiene que ser a todos los hijos. exactamente. En principio, ¿qué conlleva? Es decir, ¿qué cosas te trae esta enfermedad? Porque me has dicho que salen como pequeñas úlceras, pero claro, la gente puede entender que como a mí me salen estemas, por ejemplo, también en autoinmunes en la piel, pues van a ser como granitos o cosas, algo de molestia, pero no. ¿Qué es lo que conlleva directamente este tipo de cosas? O si te impide en algún momento hacer algo, es decir, conlleva otras cosas a nivel interno, por decirlo así, es decir, como sé que me dijiste o algo así, que te pregunté si tenías hijos, y me dijiste que no podías, creo que entender, Ujú, ¿no? Pero es okey. también debido a la enfermedad. Ujú. Es porque funciona como el lupus, digamos, por decirlo así. El lupus es más conocido, como para orientar un poco por dónde va. Es sistemático. A mí me afecta más a nivel sistemático. A mi hermana tiene el 90% del cuerpo cubierto por cicatrices de úlceras. Ella sí ha sido ulcerada por todo lado, yo en cambio no. Yo, digamos, les puedo enseñar como una cicatriz, no sé si aquí se ve. Ujú. Esto Sí, fue en se mi ve, se ve. rodilla. Esa fue la primera. Entonces, esas úlceras son como lo peor. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Caigo en cama, totalmente. Cuando a mí se me hace esa úlcera, yo estaba aquí le llamamos colegio a la época final como de la educación antes de la universidad. Ujú, Entonces, estaba en el colegio y se me hace esa ulceración. Yo falté un mes y 15 días al colegio porque yo estaba en cama. También cuando a mí se me activa la enfermedad, mis enzimas hepáticas daban de que yo estaba ya para morir, o sea, ya yo no iba a vivir según lo que decían los médicos. A mí se me fue sistemáticamente, no solo fue la úlcera. A mí el hígado falló, el riñón llegó a medio fallar, no falló del todo, se me dio una neumonía que casi me mata, que eso también tiene que ver con mi nacimiento, ¿verdad? Nací muerta. Y todas esas cosas como que se activó y mi cuerpo colapsó. Eso en mi caso, en el caso de mi hermana son úlceras. ujú, ¿Por qué no puedo embarazarme? Es porque a nivel hormonal la enfermedad puede afectar. En mi caso nunca me ha afectado, pero a nivel hormonal puede que por que las hormonas se hacen un enredo durante el embarazo, a mí se me activa la enfermedad. En mi caso, mi enfermedad es pasiva, digámoslo de alguna manera. Es ujú. sistemática, pero pasiva. En el caso de mi hermana era agresiva. Cuando mi hermana se embarazó y tuvo a su hijo, a ella se le hizo pasiva la enfermedad. Entonces el doctor teoriza que si yo, que soy con una enfermedad pasiva, cuando yo me embarace, a mí se me vuelva agresiva, que puede ser, que es la posibilidad más grande que existe. Vale, Entonces a mí, espera, explícanos, por favor, mejor la diferencia entre pasiva y agresiva, ¿qué quiere decir? Para ok, que la gente que no entiende de todo esto, como yo que me creo que estoy quedando un poco así, para que también nos quede muy claro, es decir, ¿a qué te refieres con pasiva y agresiva? Yo, por ejemplo, tengo la última úlcera, se hizo hace 8 años. Mis úlceras, yo me golpeo, por ejemplo, hoy me golpeé aquí en el escritorio, no se me va a ulcerar. A mi Ujú, hermana se golpea y a ella se le ulceraba.
O sea, por eso ella tiene el 80%, 80, 90, es que ahorita no me acuerdo el dato de su cuerpo con cicatriz. Porque el de Ujú. ella reacciona a cualquier cosa. Entonces, el de ella es activo, Vale, agresivo. El mío es pasivo. Yo me puedo golpear, no me pasa nada. A ella, en cambio, se golpea y le puede pasar algo. Incluso a mí me ponen vacunas y nunca me dieron reacción. A mi hermana le dieron reacción más de una vez las vacunas. Entonces, es vale. como así. Vale, sí, sí, la diferencia por lo que entiendo es que entonces no es que de pronto, porque hay muchas enfermedades que salen y brotan en la piel sin control. Aquí tiene que haber algo, un golpe, un pinchazo, una historia que puede ser mínimo, pero algo que active directamente, que salga esa úlcera en la piel. Y claro, cuando estás en pasivo, pues igual, no sé si es que te salen menos, de cada 20 Ajá. golpes, igual hay uno que es el que lo hace y cuando estás en activo, cada mínimo roce, pues puede provocarlo, por lo que entiendo. Exacto, digamos, por ejemplo, mi hermana, una de las úlceras grandes que a ella se le hizo fue un pantalón que usó muy socado de mezclilla, le hizo rosa y se le abrió todo el muslo. Entonces, digamos, ella fue así de simple. Sí, Yo me solamente el golpeé roce más. de un pantalón es una locura, sí, sí. Exacto, yo el año pasado me pasó algo muy tonto, que casi se me activa, no se me ulceró, pero ahí tenía una, es que, ¿cómo le llaman? Prensa de pelo para agarrarse el pelo, una piraña, por decirlo así, aquí les Sí, sí. decimos. Yo me senté en ella sin querer, porque estaba viendo una película aquí en la pantalla, entonces me senté y se me activó, literalmente la enfermedad, se me hizo una inflamación, un nódulo y casi se abre. O sea, fue algo tan tonto como sentarme en una piraña, no se abrió, pero casi, es así, por decirlo así, Ya. necesito una activación. Pero entonces, a ti por lo que dices te ha afectado bastante menos. Es decir, ¿en qué ocasiones de tu vida te ha afectado? Nos has contado una que fue la del colegio, pero ¿en qué otras ocasiones, ya que me has dicho que son tan poquitas, para saber en qué momentos de tu vida se activó? Ahí sí que me dijiste, estuviste como mes y medio directamente parada, y luego si quieres nos relatas cómo es, o sea, porque claro, es decir, hay gente que puede decir, pero ¿qué hace? ¿Pica? ¿Duele? O sea, ¿cómo es el dolor? Si realmente, para que entendamos un poquito más. Okey, la primera, que mi mamá dice que ella siempre sospechó, fue que yo al nacer tuve una complicación y mi ombligo se hizo una bola de pus, se hizo como también como un tipo ulceración ahí donde iba el cordón umbilical. Yo Ujú. nací a las 32 semanas, yo tuve una complicación. Hay otra cosa rara que pasa en esta familia, que el cordón umbilical mío era chiquito, entonces como que yo me hice un traumatismo ahí y eso se hizo pus, porque a mí me tuvieron que sacar a las 32 semanas. Entonces dice mi mamá que esa y una que tenía aquí en la cabeza, obviamente no sé si tengo cicatriz, porque, ¿verdad? Tengo el cabello No se largo, ve, sí. pero dicen que aquí mi mamá dice que se me hizo como un nódulo, una inflamación de pus, donde ella tenía que estarme curando. Ella ya sospechaba ahí. Ella dice que ella al ver repetir lo que ya había visto con mi hermana, ella dijo: "Ella también lo tiene". En ese momento no me dan diagnóstico, esa es la primera. Luego a los 11 años se me hace una en la rodilla, que ahí estoy internada, un mes y medio en el hospital. No siempre estoy internada. Eso es algo, ¿verdad?, que también puedo explicar, que ahí estuve internada, me hicieron exámenes, los mandaron a Italia, porque los Ujú. mandaron desde el Hospital Nacional de Niños de acá a Italia, y dijeron que yo no tenía enfermedad. O sea, el diagnóstico en las enfermedades raras, el diagnóstico es tardadísimo. Es un montón de pruebas y pruebas y pruebas. De los 15 años, que es donde yo digo que se me activa la enfermedad, ahí no quiero sonar como charlatana, porque después sueno como la de los colores, ¿verdad? Estás contando tu vivencia, Exacto, fue nada por más. estrés, pero aquí voy con la base científica, cortisol. La enfermedad se activa con el cortisol, que es una hormona, Mm, para que no suene yo como charlatana, ¿verdad? sí, sí. Yo estaba pasando situaciones muy feas como adolescente y sufriendo acoso sexual y muchas cosas desde niña, que también me llevó a tener anorexia, porque yo fui una chiquita tonta que me puse anoréxica, y bullying, y ahí se activa mi enfermedad la primera vez, que es a los Mm, 15. Y luego yo me vuelvo susceptible, siento yo que al estrés, al cortisol, y a los 19, no, 18 años, mi papá, a él lo habían detectado con una enfermedad terminal cuando yo tenía 14 años. ujú, Entonces, yo vivía con ese pesar de que si yo le daba un mal susto, él iba a morir. Entonces, era como mucha presión la que yo tenía encima. Mentalmente yo siento que a mí nadie nunca me puso esta presión encima. Y a los 18 años, yo no entré a la universidad que yo quería, porque mis notas, evidentemente, en las notas académicas bajaron por este montón de veces que me enfermaba, que estaba en los hospitales, y yo fui una persona que siempre fue muy lista. Yo quería ser científica a muchos niveles, o médica, o muchas cosas que no pasaron. ujú. Entonces, yo me puse mal porque yo no logré entrar. A mí mi papá me da la oportunidad de hacer un segundo examen, y ese año, cuando estoy ahí,
pasan situaciones personales con una pareja un poco tóxica que yo tenía, un poco, no, un montón, él me lleva a volver a mis trastornos alimenticios porque él me presionaba de que es que yo conozco a tal persona y él decía estómago perfecto. Yo soy una persona que con textura soy no muy delgada, sino que con textura media, digamos. Entonces a mí me costaba tener ese abdomen delgado y lo que hice fue decidir dejar de comer otra vez. Decidí volver a las mismas andanzas. Decidí que quería morirme en ese momento porque él me dejaba, se iba con otras, volvía conmigo, me daba la vuelta, entonces eran muchas cosas, se ponía celoso, todo, y yo siento que el cortisol, el estrés, ya no pudo, ya hubo un punto que no pudo y se me hace dar el pecho. Lo más triste de esa fue que me dio una neumonía también al mismo tiempo, donde yo ya botaba espuma de la boca, digamos, me salía espuma. Era como agua de la tos, yo ya ni respiraba y yo sentía que yo ya me iba a morir y realmente yo le pedía a Dios en ese momento que ya yo no quería, ya yo estaba cansada, ya yo estaba harta y tenía quimio. A mí me pusieron 7 años quimioterapia, pero oral, entonces yo estaba harta, yo ya quería dejar todo y mi papá en ese momento tuvo que ver algo muy doloroso, que fue que para la boda de mi hermana, que es en esa época, la úlcera atrapa la gasa, porque a esto se le ponen tipo gasas y se pega. Ujú. Entonces, mi papá estaba en ese cuarto donde a mí me estaba curando mi mamá, que era en la casa de mi hermano, y tiene que arrancar, y obviamente yo grito, lloro, y mi papá se va para afuera y no puede con el dolor. Esa fue la última crisis fea que tuve, y para que sepan cómo es el dolor, es además de ese, porque ese no es el único dolor que yo vivo mareada, yo vivo con dolores en las articulaciones, vivo con muchas cosas, pero el dolor de las úlceras yo no sé ni cómo explicar porque es doloroso. Ellas cuando van a abrir, se hace como una inflamación, una pelota, digámoslo para que entendimiento todos, un nódulo, que eso va chupando, por decirlo así, lo que va es trayendo es pus y pus y pus y pus. Ese pus no está infectado. Cuando se hacen, hisopados, no tiene ninguna infección, es solo pus que se va haciendo por la enfermedad, y donde eso va succionando se sienten punzadas. No sé cómo explicarles porque es un dolor muy horrible, es como si te estuvieran metiendo agujas, 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 y el dolor es tanto que tenemos que tomar medicamentos para el dolor muy fuertes. Mi mamá nos enseñó a aguantar el dolor para no volvernos adictas a los medicamentos para el dolor, sabemos que esos son adictivos. Entonces, yo aguanto a Ujú. veces el dolor hasta que ya no se puede, se da lo que es fiebre por el dolor, Ujú. nos ponemos con fiebre y cuando abre, como que usted siente un alivio, pero ahí viene la parte más dolorosa. La apertura, la enfermedad va a comer todo lo que pueda comer, por decirlo así, de la piel, de los músculos, de los nervios, todo lo que cuando fuera al pecho, yo tenía estrías, es normal en las mujeres tener estrías en el pecho, y eso era demasiado doloroso, era tener carne viva y como que te estén raspando todo el tiempo, eso son las curaciones. Es sentir que te están comiendo, o sea, es sentir que te están comiendo. Hay personas que han tenido úlceras y dicen que el dolor es similar, es lo que a mí me explicaba el médico, a a las úlceras varicosas, por si alguien ha tenido de varices, dicen que son igual de dolorosas, son las úlceras más dolorosas que hay. Pues no sé, o sea, a ver, no te quería interrumpir, creo que nos has dado mucha información en este momento, pero claro, yo creo que me he aventurado al inicio de este podcast diciendo que tu problema en sí, cuando hablamos, era tu enfermedad. Por lo Ujú, que te he escuchado desde tu adolescencia hasta más adelante, has tenido también acoso, bullying, anorexias, o sea, si quieres abrir el melón, yo te ujú, agradecería también para que la gente lógicamente entienda, porque claro, es más fácil entender porque una persona me llega a escribir un comentario como el tuyo directamente en el vídeo si conocen tu historia. ujú, Entonces, si puedes contarme en principio lo que ha sido tu infancia también, para que la gente ujú. también lo tenga en cuenta, porque creo que la enfermedad, más o menos, aparte de vivir con ello, y aparte te he entendido que aparte de las úlceras también te duelen los huesos, o sea, tiene más dolores aparte de lo que es la piel. Y más enfermedades que se me han ido agregando. Eh, Voy a empezar con, bueno, yo nací y yo dije, yo no quería nacer, seguro, yo quería irme con San Pedro de una vez para decirlo de manera chistosa, porque yo trato de ver todo esto con chistes, o si no, ya estaría allá hace mucho tiempo. Yo nací, era la quinta hija, la última de las mujeres. Y Ujú, mi familia esperaba con mucha alegría, pero dicen, no es así médicamente, pero lo voy a decir como se dice, dicen que yo me arranqué el cordón umbilical, entonces yo nací muerta. Estuve 20 minutos muerta, desde que me sacan del vientre hasta que me reviven. Mi papá cuenta que él nada más veía como me hacían estas, digamos, con las planchas que son para revivir, ujú.
me intentaron revivir, los doctores no me dieron más de un día de vida. Ellos decían que yo probablemente tuviera muerte cerebral, tuviera todo. Ahí digamos que las cosas empezaron bien, porque yo era un milagro. Yo se Ujú. supone que iba a tener un montón de problemas, no iba a caminar, no iba a nada, entonces es un milagro que yo sea como soy, ¿verdad? Pero en Sí. parte para mí no es tan así, quizás mejor en ese momento no hubiera llegado, es lo que a veces pienso, ¿verdad? No siempre. Yo empiezo con problemas, hay personas que me conocen y dicen que seguro yo sí tengo autismo, seguro es la única consecuencia que tengo, no lo sé, no he ido a revisarme, no quiero otro diagnóstico más. Entonces, mi vida A ver, también. o sea, sobre el tema del autismo, ¿vale? Porque sí Ujú, que he conocido a personas ahora ya cada día con esto más a mi alrededor que lo tienen. Yo te diría que, o sea, si lo tienes y si puedes permitirte el lujo, porque a veces también es cierto que los diagnósticos de autismos no son baratos. Es decir, ujú, tienes que pasar por pruebas, tienes que pasar por cosas y a veces pues esto conlleva un dinero y no todo el mundo se lo puede permitir. ujú. Pero independientemente de que creas que no quieres otro diagnóstico más, uno tan señalado como lo es el autismo, no es para poder curarte de nada, porque no es que tenga cura de nada, pero sí es para que puedas directamente tú entender ciertas cosas de por qué las sientes así y también, pues, te pueda dar cierta tranquilidad a sentir, o sea, que tiene una explicación el por qué te pasan ciertas cosas. O sea, quiero Exacto. decir que aunque creas que el autismo es mejor que no te lo diagnostiquen, si realmente lo tienes o no, todo este tipo de cosas te van a ayudar. Quiero decir que al final es Ujú, para ti. O sea que yo te diría que si tienes la duda también, despejarla, a veces con una primera consulta, ellos ya ven si puede haber algo o no. A veces no hace ujú. falta hacer todo el proceso, pero que no te quites de si puedes hacerlo por el hecho de que no quieras más añadir al Ma currículum, porque lo bueno es que al final, pues eso te ayudará también a vivir mejor, la verdad. Ujú. Realmente sí, y lo mencionabas porque ahí va el montón de cosas que pasaron después en mi infancia, que al día de hoy, cuando a mí me dicen: tal vez tengas autismo", como que hacen sentido, ¿verdad? Es como, tal vez tienen razón. De los problemas que tuve en la infancia es que a mí me tuvieron que operar los ojos, porque yo tenía como se hacían orzuelos, yo tengo una pequeña cicatriz como ahí y otra como acá, pero, digamos, mi vida relativamente en la infancia era normal. Ahora, con la enfermedad de mi hermana, yo siempre temía que algún día me tocara. No sé por qué. En el interior de mí algo me decía: "Imagínate que te toca". Entonces, yo viví Ujú, todo el tiempo aterrada, pero viví en los hospitales, viví viendo las curaciones, porque a mi mamá, para que nosotros no viviéramos en el hospital, a mi mamá le enseñaron a curar. Eso es un dolor que inexplicable, yo no puedo hablar por parte de mi mamá. Mi mamá tuvo que aprender a curarnos y aguantarse ella el dolor como madre y vamos, vamos a ponerle. Entonces, yo a veces ayudaba a mi mamá desde que estaba muy chiquita. Eso porque a mí me gustaba. Entonces, digamos ujú, que la infancia fue algo relativamente tranquila. Em, Mi papá estaba presente porque era un señor que ya se había pensionado, en aquel entonces se pensionaban muy jóvenes, ¿verdad? Relativamente. Entonces, yo pasé una infancia querida, amada, me chineaban mucho, mis hermanos eran muy mayores, entonces uno viajaba a Estados, me traía regalos, era muy bonito hasta los 10 años. ujú, A los 10 años, mis hermanos también, para hacerme la gracia, me regalan un celular. Yo tengo un hermano menor con el que me llevo mejor porque, pues, llevamos más edad, ¿verdad? Pero a mí me regalan un celular y ahí fue mi desgracia. Una persona cercana a la familia, no voy a decir quién porque me quiero evitar problemas, pero cercana a la familia empezó con mensajes normales y yo como era cercano le contestaba de, hola, buenos días, ¿verdad? Es una ujú. persona que tenía 33 y yo tenía 10 en ese momento y de la nada empiezan a llegarme mensajes de acoso que una niña no debería recibir y no debería saber las Oye, cosas que son esas. A mis 13 años, siento yo que ahí fue el quiebre. Bueno, a mis 11, que es cuando me internan, 10, 11, que yo ya estoy recibiendo acoso, yo ahí tengo muy poca memoria, porque cuando yo paso estos episodios dolorosos, yo borro, solo recuerdo ciertos momentos. Mi abuela muere, una de las abuelas que más quería, muere en 2011, entonces ahí, junto con el acoso y eso de mi abuela, es que yo caigo al hospital por primera vez y, el acoso sigue. ujú. Yo cuando estuve en el hospital pensé que eso iba a parar. O sea, en mi cabeza era qué bien que me internaron. Yo era una chiquita y ya estaba pensando de: "Ay, qué dicha, me internaron, ya esta persona va a dejar de joder mi vida". Pues no, era solo el comienzo de un infierno. Los mensajes, ¿había algo más? ¿Hablaste con alguien en aquel momento? ¿Se lo contaste a algún otro familiar, a alguna otra persona que supiera de lo que estaba pasando? Eran mensajes, pero en mi Facebook, en aquel entonces, como que Facebook no era tan regulado, yo tenía Facebook, yo a día de hoy, y si puedo dar un mensaje es, no dejen a sus menores tener redes sociales, de verdad que es un peligro, no sé ni qué decir. Él me mandaba fotos y yo le contaba a una persona cercana y lo único que me dijeron es, eso pasa.
eso pasa. Está normalizado como de, le pasa a Sí, todas sí. las niñas, le pasa a todas las mujeres. Es como, es estúpido, pero disculpa que diga la palabra, pero para mí es No, no, di todo lo que te salga a los cojones, me parece impresentable directamente. O sea, ¿cómo que pasa y te parece bien? Pues coge, mueve el puto culo y haz que no pase. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es decir, y bloquearon. lógicamente no vale decir qué pasa. De verdad, si alguien nos viene alguna puñetera vez, algún niño, alguna historia de vuestra familia, no, me da igual lo que haya pasado anteriormente en vuestra familia. Si no ponéis vosotros el freno, no va a haber freno nunca. Así que, por Ujú, favor, si es, da igual que seas el primero, pero a partir de aquí que se acabe de una puta vez. De verdad, me exactamente. parece impresionable. Impresionante esta Entonces, historia. Dime. pasa que bloquean, ¿verdad? Bloquean el contacto y todo, pero esa persona siempre intentó, todavía el año pasado intentó contactarme en redes. Él intentaba por todos lados. A mí me da miedo decir a mis papás, porque digamos que mis papás son señores un poco mayores en comparación a los papás de mi generación, porque yo era la Ujú. chiquita, la pequeñita, entonces como que yo no sabía cómo abordarlo. A los 13 años esa persona me toca. Yo no sé cómo se llama en España, si se considera abuso, si se considera acoso, qué, pero él me toca a No, mis no, perros. abuso, abuso. Si hay, o sea, si hay tocamientos ya, aparte de abuso, ahora se llama incluso agresión, violación, porque ahora lo han juntado todo, incluso en la ley del solo sí es sí. Es decir, aunque normalmente lo que se solía decir antes es que era abuso, si era sin violencia, o sea, Ujú, pero porque simplemente se diferenciaba la violencia, que era el abuso, pero sigue siendo violación, al final para la gente normal, ujú, pero que en este caso la agresión es cuando se fuerza y la otra persona se resiste, ¿no? Y había agresión. Ahora lo que se ha hecho es que sea igual de malo tanto una cosa como la otra. Bueno, será con agravantes, pero todo es el mismo delito. Pero sí, ujú. sí, o sea, es terrible eso. Okey, él me toca yo estaba en ese momento, digamos, cómo él accede a mi persona con 13 años, estaba aquí se hacía como una feria, una exposición donde ven a Casa de los Sustos, y vamos con un montón de personas, de conocidos, de la familia, compañeras mías del colegio, mi hermano y todo. Y él tiene y me agarra. Entonces, yo empiezo a gritar, pero siempre creen que yo estaba gritando por lo de la casa, de los sustos. No, Ujú. mi mayor terror era esa persona, que al día de hoy, cuando yo me acuerdo de esa situación, a mí me da asco, me da furia, me da de todo. Y, después de eso, yo siento que para mí todo se rompió, porque cuando esa persona me toca, para mí fue: "No me va a dejar nunca en paz". Y literalmente los mensajes eran peor, y peor, y peor, y peor cada vez. Em Incluso él tenía el descaro que si yo estaba cerca, ponía el teléfono con fotos de sus partes, para que yo las viera, y yo siempre intenté evitar. Yo no sé cómo una niña sabía ya esas cosas. A mí me costó mucho después relacionarme con hombres por lo mismo, o sea, porque era como les tenía miedo, era alguien cercano a mi familia. Sí, es una Entonces de las peores cosas, perdona que te interrumpa, pero sí, es una de las peores cosas que precisamente, como digo, el entorno familiar, que es el que el niño tiene que tener más en confianza, en que un menor precisamente pues se tiene que sentir a salvo de la mierda que hay muchas veces fuera. Sin embargo, cuando suceden estas cosas, la mayoría de las veces siempre te dicen que parten de cerca del entorno y a mí me parece esto totalmente asqueroso. Me parece ujú, totalmente asqueroso que realmente alguien pues pueda aprovecharse de la cercanía, de la confianza. Pues claro, porque un niño al final se va a fiar más de los que siempre conoce, ¿no? Y ajá, que todo esto se llegue a esto y que, bueno, que al final es lo que te digo, que al final te ha creado un problema a ti de desconfianza y de tal, del que tú no tienes la culpa. Al final es alguien que ha hecho. De verdad, faltan más podadoras de huevos. Pero bueno. exacto. Y él entonces yo estaba empezando colegio, lo que aquí llamamos colegio, como digo. Y yo sufría bullying porque yo era muy gordita. En ese momento sí era muy gruesita y no me cuidaba físicamente, entonces yo estaba sufriendo bullying, estaba sufriendo esto y ahí tomo decisiones que para mí son incorrectas ahora. Empecé a intentar cortarme, pero no soy tan valiente para soportar el dolor. Tengo que soportar mi enfermedad, pero en ese momento yo no tenía la fuerza. Me corté, no fue mucho, pero yo ya estaba cansada. Ya yo estaba empezando a cansarme con 13 años y mi idea de empezar a ser anoréxica fue este tipo me va a dejar en paz si yo desaparezco. O sea, es como si yo logro desaparecer, esta persona me va a dejar en paz y estas otras me van a dejar de hacer bullying. Yo tengo que tratar de desaparecer y de ser lo que la gente conoce. En ese momento yo tomo la decisión porque también estaba viendo dramas coreanos. A mí me gustan los videojuegos y todas esas cosas y el anime y en ese momento es que yo empiezo como a ver la cultura japonesa y coreana como, yo quiero ser igual de flaca a ellas. A desaparecer para que esta persona deje de verme atractivo. O sea, que me deje ver ese atractivo que no sé qué es, que hace que él tenga esas actitudes conmigo. Entonces yo empiezo ahí, el decaimiento
ser anoréxica y tras de eso no funcionó de nada porque esa persona seguía acosándome y lo peor fue que a los 14 detectan la enfermedad de mi papá, que era una cirrosis hepática, no por alcohol, sino por hígado graso y porque él había tenido hepatitis por tomar aguas contaminadas cuando niño. Ujú. Entonces nos dicen una noticia fuerte para él y se muere. Entonces yo ahí logran una manipulación grande de que ya yo no le cuente nada a mis papás del acoso, porque si yo le contaba a mi papá se iba a morir. Esa fue como la táctica que usaron ya en esos años. Entonces yo estaba anoréxica, estaba con acoso y sabía que si yo decía algo, mi papá se iba a morir. Mi mamá se da cuenta hasta que mi papá muere en 2010. Mi mamá no sabía nada de eso y yo a ella le cuento cuando mi papá ya se va, porque yo ya sé que ya yo no le voy a causar la muerte a él, porque el acoso fue tanto que una de las razones por las que yo seguía anoréxica a niveles de que a mí me amenazaron con ponerme una sonda porque ya pesaba muy poco y yo estaba con mi enfermedad, con la neumonía, con anorexia, con el acoso, con muchas cosas en mi cabeza y a mí el doctor me dice, usted va a ponerse una sonda o empieza a comer. Y yo empecé a comer por obligación, ni siquiera fue nunca que quise. Al día de hoy todavía lidio con consecuencias de eso, pero el acoso estaba ahí, el tipo seguía molestándome, seguía jodiendo mi existencia, mi vida, y yo decía, ¿cuándo va a parar eso? El año pasado todavía me contactó, como digo, y ahora yo tengo más ovarios para decirle, me cagas, me caes mal. También ahora eres más adulta y demás, y antes eras una niña, que al final, pues. Y yo descubrí algo, y va a sonar tonto, pero fue la razón por la que yo entré en una relación tóxica. Cuando yo estaba con un hombre, él no me molestaba. Entonces, yo cuando entro a mi relación tóxica es porque había terminado, era una chiquilla de 16 años con el que me gustaba en el colegio y otra persona estaba insistente, pero era mala persona y yo lo sabía. Pero yo entré ahí porque yo ocupaba a alguien que me protegiera porque ya esta otra persona estaba volviendo a contactarme y escribirme y mandarme cosas. Entonces yo entro a esa relación por lo mismo, en defensa de, con mi enfermedad yo creí que él se iba a parar. Vale, Iba- pero permite que te pare un momento. En el tema de tu madre, has pasado muy por encima que se lo contaste a tu madre, pero no sé qué te dijo. Cuando yo le cuento a mi mamá, ella se enoja, se enfurece. Esa persona ya tenía denuncias de nuestros cercanos, o sea, de personas cercanas. Por lo mismo, mi mamá se enoja, me dice que hay que hacer algo, pero yo ya no tengo pruebas. Todas las pruebas me las borraron en algún punto. Tuvieron acceso a mi Facebook. O sea, en resumidas cuentas, tuvieron acceso a mi Facebook y mi celular, el más viejito, que era donde había muchas pruebas, se desbarató. Todos jugó en mi contra para yo no tener nada. Y cuando Ujú. yo digo, mi mamá dice: "¿Qué hacemos?". Y no se podía hacer nada, Ya. porque aquí la ley es, no se puede hacer nada si usted no tiene pruebas. Y yo él nunca me volvió a mandar mensajes así, de fuertes, así que ya no puedo denunciarlo. O sea, fue como de No, 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 si yo lo que quería también por una parte es que aquello parara, es decir, lógicamente ya si consigues las consecuencias muchísimo mejor, pero que por lo menos no continuara, ¿no? Porque parecía que el tío seguía, insistía, insistía. ujú. Digo, a ver si con tu madre, precisamente en medio, se frena porque no le permite volver a acercarse a ti. Ah, realmente él ya no puede. Desde que yo tengo 13 años, él tiene una orden de alejamiento aquí a la casa, porque otra persona de mi familia también recibió acoso. Entonces, él tenía una orden de alejamiento, pero Qué igual figura. buscaba la manera de llegar. Es una situación, es demasiado complicada porque hay personas de por medio que no quiero afectar Sí, 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 sí. porque ya ha pasado mucho, o sea, ya ha pasado mucho. Y cuando mi mamá se da cuenta, eso sí, ya ahí sí le pone No, un ya sí. va y lo A ver, sí, yo entiendo, que yo no te estoy obligando ni quiero directamente que tú tomes medidas, pero a mí este señor, sabiendo el historial y sabiendo lo que me estás contando, me está dando miedo, porque precisamente no creo que haya parado. O sea, es decir, ujú, probablemente esté buscando a alguna otra persona a la que le esté pasando por lo mismo. Por exacto. tanto, ojalá se le pueda detener en cualquier momento, porque un tipo que encima ya me decís que ha pasado por diferentes personas de la familia. Yo entiendo que tú no te quieres dar nombres y por otras personas que no pasa nada, eso no te preocupes Ujú. aquí, que aquí no estamos para señalar ni juzgar a nadie, son los juzgados. Pero simplemente la historia es que es terrorífico porque este señor, yo estoy seguro, que sigue a día de hoy molestando a otras personas. Entonces, Yo también lo creo. Y al día de digamos, yo hice públicas algunas veces algunas cosas, pero como me causaban problemas, yo dije: "Ah, ya, hasta aquí". O sea, ya yo no voy a luchar con eso. Mi mamá sí le puso un limitante, fue como el año pasado todavía cuando me dijo algo, fue como de, ya fue, buscó y le dijo: "Hey, ya". O sea, ya, ya no tenemos ni cómo defendernos legalmente, ya, vale. O sea, y mi novio, mi actual novio también. Él el año pasado cuando suceden cosas, él me dijo
Yo quiero irlo a buscar y decirle que ya, que conmigo se va a enfrentar porque con la ley ya no podemos. No lo hizo porque yo le dije: "Oiga, te puedes meter en un problema". Él estaba empezando a trabajar y yo dije: "Yo no sé si a esta persona le vas a ir a perjudicar", porque estaba empezando mi novio a trabajar. Y yo dije: "Mejor quedémonos queditos porque yo ya no quiero problemas y si vuelve a pasar, ya ahí sí". Y mi novio sí me dijo: "Yo lo voy a amenazar". Mi novio lo tiene vomitado, no lo aguanta, no lo tolera. Y apenas lo ve cerca de donde vivo, del lugar donde vivo, es como de se le quiere ir encima porque es por obvias razones. Entonces, la situación de acoso a mí me acompañó frecuente hasta los 17 años. Ya ahí como que Mm. paró un poco y me ha contactado otras ocasiones, pero ya no ha sido tan fuerte como en aquel momento. Pasó una situación, es que no sé ni cómo explicarlo que no sea tan gráfico, pero tuvo en sus manos algo que era mío, un cuaderno del colegio, y él dibujó su parte. Y Sí, esas sí. hojas estaban pegadas. No sé si me entiendes hacia qué hago Ya, referencia. creo que ha quedado explícito de qué estaba pegado, sí, sí. Y ese cuaderno fue devuelto a mí. Cuando yo vi eso, eso me causó terror. O sea, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Yo lo único que hice fue deshacerme de eso. Nunca pensé que podía hacer una prueba, pero yo el Ya, ya, mental. ya. A ver, que tú eres una niña, lo que quieres es tirar esa puta mierda a la basura y que no tal. Es decir, lógicamente no estás pensando en recopilar estas cosas para una historia, pero qué puto degenerado. Exactamente. Y esas cosas son de las que han ido agravando, que yo ya hay días que digo, ya no quiero estar aquí. Ya me cansé. Ya estoy cansada porque mi enfermedad, cuando yo analizo, y lo voy a decir desde el rencor, que me entiendan que esto que voy a decir lo voy a decir desde el rencor. No es así como pasa clínicamente hablando. Yo siento que él me provocó la enfermedad, algo que podía no haberse activado nunca en mi vida por culpa de las cosas que él hacía y también el bullying que yo pasaba y decidir ser anoréxica generó este cortisol que tenía que darme estrés y se activó. Entonces yo al día de hoy hay días que digo, es que me cago en esta persona porque por culpa de él mi vida se arruinó. Por culpa de él al día de No hoy no. sé la enfermedad, es decir, no conozco la enfermedad lo suficiente, ni los síntomas, ni cómo se puede activar, pero sí que conozco, y igual me estoy tirando a la piscina y esto un médico, como digo, lo desmiente, pero yo, por ejemplo, tengo vitíligo, entre otras de muchas Ujú, enfermedades autoinmunes, que me han salido también por estrés y por historias. Vitíligo, por ejemplo, tiene mi abuelo, tiene mi abuela, que algunos decían es familiar, digo, pues no sé, pero lo tienen los dos, además, es como, sí, es raro, porque al final tendría que venir de una de las partes, pero también varios personas, tíos, esa mi madre también lo tiene y demás y tal y cual. ujú, Pero sin embargo, a cada uno se le activó de a diferente edad. Es decir, a uno se les activó con 30 años, a mi abuela casi ujú, con 70, 80, y por ejemplo, todos fue directamente, normalmente suelen decir que uno de los activadores es por el estrés, la ansiedad. ujú, Es decir, a mi abuela fue porque le atropelló un accidente y demás y tal y cual, y del susto y de la historia fue cuando se le activó. Y a mí, pues cuando empezó la pandemia, todo este tipo de ujú, cosas, pues de pronto me salió todas las historias estas. A algunos ujú, les brota más, a mí todavía lo tengo poco visible porque lo tengo partes más escondidas. Pero eso como todo, es decir, entonces sí que me creo que algunas enfermedades autoinmunes directamente pueden salir por casos directamente de mucho estrés y de mucho, bueno, pues de vivencias directamente terribles y claro que me parece que puede ser un activador. Yo no sé la enfermedad, igual me dicen, no, esto no se activa así, digo, pero a priori así sin saber, te digo que como sí que he conocido otras autoinmunes que se activan de estas maneras, podría ujú. ser también una, y si no está tan investigada, igual también, por muy que igual que me Sí, dicen que no, pero no está investigado, o sea que para el y caso, hay o pocos sea que estudios realmente. porque al final, si esto es lo que pasa siempre, ¿no? Imagínate, si en España dices que es uno de los mayores países, pero es uno de cada millón, y aquí somos 47 millones, quiere decir que solo son 47 personas, o sea, en todo Ujú, el país. Entonces, de 47 millones, 47 personas, claro, o sea, al final, la mayoría de la gente que les pasa, ¿no? Que tienen enfermedades muy graves y que son muy raras y al final se quedan baldados porque al final es cierto que las investigaciones van a donde afecta a la mayor parte de la población. Entonces, los que exactamente. les tocan este tipo de enfermedades tal, te dicen, o sea, a ti en principio, ¿qué hacen los médicos? Es decir, porque a veces, a mí me ha pasado con el vitíligo, tampoco a veces saben qué hacer y simplemente pues te van dando pruebas, es decir, prueba con esta crema, prueba con esta otra, porque como tampoco saben, no hay cura ni hay nada, y entonces es como de, yo decía muchas veces, ¿para qué vengo? ¿Sabes? Es en plan de, para hacer de conejillo de indias. Digo, para eso no vengo, si no me vas a dar cura, ¿para qué voy a venir? O sea, entonces, en tu caso, o sea, hay tratamiento bueno, para paliar el dolor entiendo que sí, pero Ujú. ¿hay algo que te ayude directamente también o que, no sé? Pruebas, o sea, sí, conejillo de indias, o sea, pero a mí Sí, no me tocó tan fuerte porque como mi hermana es sí, como, alegrémonos de algo, mi hermana ya estaba, entonces ya mi hermana la habían estudiado demasiado, entonces a mí para darme diagnóstico no fue problema, pero los medicamentos han sido, eso sí han sido prueba y error, las cremas no tanto, las cremas ya tenemos la vieja confiable, incluso hay algo que
se dice que no se puede hacer, pero los médicos lo con nosotros y funcionan, que es colocar 2 tipos de cremas que no se deben revolver, que no se deben de poner en piel abierta, pero en nuestro caso funciona, porque es tan raro que hay cosas que funcionan, que no funcionan en nosotros. Pero Ujú. medicamentos, a mí me han pasado por quimio oral, prednisona, que son corticosteroides, para eso los odio con todo mi ser, porque me inflaman demasiado y me dan insomnio y, es horrible, eso Ujú. no lo soporto, eso me lo da en crisis. Y ahorita tomo el Dapsona, pero digamos, te voy a enseñar, este es como el tarrito con medicamentos que estoy tomando, o sea, que estos son los de diario, y por allá tengo otro tarro con medicamentos que son de reserva. Porque Ujú. en pandemia me pasó que no habían medicamentos, entonces los médicos ahora me dan reservas y están guardadas en otro tarro, pero acá están como lo que yo tomo todo el tiempo, y Ujú. pomadas y Eso. para el dolor y aquí y allá. Vale, bueno, nos habíamos quedado también, si no recuerdo mal, en que, bueno, te habías estado sufriendo sobre este hombre y demás, pero y por eso te escondiste en una relación que fue tortuosa, pero de Ujú. la cual no hemos hablado nada. No sé si quieres hablar de ella. Voy a hablar muy como por encima, porque hay cosas que yo me guardo las cosas. Digamos que al ser la pequeña de una familia, como que me sentía ellos tienen cosas más importantes, entonces hay cosas que yo me he guardado durante años, pero esta persona a mí Bueno, nunca aquí me gustó. estamos para escucharte, o sea, que no tengas que guardarte si no quieres, aquí te vamos a escuchar. Y la historia más que nada es que nos va a ayudar si quieres a entenderte. O sea, al final aquí solo estamos no para juzgarte, sino para entender realmente lo que has estado callando o tragando. O sea, que no te preocupes. Pero tú cuenta lo que quieras porque al final no te voy a forzar tampoco. Hay una situación que pasa que a mí esta persona no me gusta, él no me gustaba físicamente, porque estas cosas de que, ay, te tiene que gustar la persona y no el físico, no, yo también considero que el físico hay una parte que importa, a mí no me gustaba él, o sea, Sí, sí. sinceramente no me gustaba. Algo te tiene que llamar, yo siempre he dicho. Es decir, Sí, independientemente, no tiene que ser un físico perfecto, no tiene que ser el físico prototipo, pero incluso hay veces que una cara rara o una historia tiene un algo que te llama, ¿no? ujú, Entonces, tiene que haber un algo. Está claro. exacto. Entonces era como, a mí él no me gustaba, pero causaba, yo siempre quise como validación. Yo siento que después de todo lo que yo pasé, yo quería validación en las personas y él era el popular. El canal con un montón de mujeres. Y yo dije: "Ay, yo quiero ser". Yo dije: "Ahí voy". Además de que la otra persona que sí me gustaba me dijo: "Él no le conviene". Y yo ahí de retadora, porque sí soy, Claro. O yo sea, es en dije plan de, no quieres, pues ahora toma, ¿sabes? Es en plan de, tú no ajá, quieres, pues ahora te voy a dar celos, ¿no? Lo típico, me voy con exacto. otro para ver si así te espabilas. Esa fue mi razón, sinceramente. A mí el otro chico me gustaba muchísimo y yo fue como: usted me está diciendo que no y se está yendo con otra". Y lo peor era que él me trataba bien, pero, no, es que quiero a la otra. Entonces yo dije: "No, pues yo también". Y usted me dijo que ese no me conviene, yo voy a ir con ese. O sea, fue así, fue un arrebato mío y yo no soy como la que en ese momento llamara mucho la atención, le gustara a los muchachos. No, no, para nada, no tenía fama. No tenía ni nadie que me buscara, pero él, yo le gustaba. Ahí voy, ahí es para mí. Pero yo ya sabía en qué me metía. Era una persona que era demasiado infiel. Había estado con una amiga mía que mi amiga le fue infiel, pero él también. Entonces, pues ahí no vamos a criticar a ninguno. Entonces yo dije, hey, voy a intentarlo. El problema fue que yo creé dependencia. No me gustaba como tal. Como persona era un gran amigo. Jugábamos Pokémon Go. Cuando eso estaba el Pokémon Go, no sé si supiste esa Ujú. época que todo el mundo se iba a Sí, caminar. sí, 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 sí. A ver, yo jugué 2 días, también te digo. O sea, a mí me gustan los videojuegos, yo juego muchísimo, pero la verdad es que eso de ir andando por la calle, como se me ve yo el físico, no es lo mío. Entonces, eso de tener que ir paseándome por ahí a perseguir cosas, desde la silla muy bien, pero se te aburrías Ujú. pronto, ¿sabes? Entonces, Sí. por eso digo que n Pues yo andaba, entonces él me caía bien como amigo porque éramos como del mismo estilo de personas. Yo cuando eso ya empecé a hacer cosplay, el cosplay fue una terapia para mí, en parte. mm, Pero entonces yo lo conozco a él porque él andaba en los eventos, éramos compañeros del mismo colegio y todo, entonces yo salgo con él. Pero desde la primera vez que empezamos, empezamos mal. O sea, él andaba con otras, yo cuando el otro me hablaba, yo quería ir con el otro, pero yo estaba en esta relación, entonces era como, no funcionábamos, no funcionábamos. En los primeros meses se dio a entender que no funcionábamos juntos, pero yo seguí insistiendo, porque como que ya ahí yo creé una dependencia, porque me daba miedo terminarlo y que me volviera a pasar lo del acoso. Entonces, como que ya yo decía: "Él me cae bien, él me trata bien". Hay infidelidades, sí, pero yo decía: yo lo minimizaba, era una chiquita pendeja", dije yo con 17 años, pero ahí empezó. Las cosas no fueron mal al inicio. Él era muy tierno, me daba regalos, pero las cosas empiezan a empeorar. Él se mete con una persona que me odiaba en el colegio, entonces, estando en mi relación con él, él se mete con esa persona. Esa persona empieza a ponerme mensajes de: "Ay, es que yo podía hacer cosas que usted no haría", porque yo era una chiquita muy de casa, sigo siendo una
ya una mujer de casa, o sea, ya en ese momento yo no salía, porque por mi enfermedad, qué pereza ir a salir, porque me daba sueño y no podía tomar, entonces, es que iba a estar saliendo y ya la verdad no me iba a esforzar mucho. Ujú. Y él empieza a darme la vuelta con esa persona. Y esa persona me ponía audios y decía cosas de: "Ay, yo sí le puedo dar lo que usted no le da". Y yo era insegura. Y entonces yo empezaba con ataques de celos. Ahí sí voy a admitir mi error. Ninguno de los 2 fue perfecto en la relación, pero yo empezaba con mis ataques de celos y inseguridades, y yo le decía: "¿Por qué usted está haciendo esto? Me están poniendo esos mensajes", y él me trataba de loca. Al punto que yo me creí que yo estaba loca. Cuando yo salí de esa relación, yo sí creí que estaba loca. Creí que debía ir al psiquiátrico o a algún lado, pero ahí no estuvo mal. Pasa 2017, vamos a 2018, y en esa época él entra a la universidad, cosa que yo no, y él empieza a andar con mujeres y me termina para irse con las otras, pero al mismo tiempo me tenía en ese hilo de dependencia, porque él me escribía para que saliéramos, pero al mismo tiempo andaba con otras y subía fotos con otras para lastimarme, porque él sabía que eso lo iba a hacer. En eso yo me vuelvo a hablar con el otro que con el que me estaba vengando, con el que me había vengado, me empiezo a hablar con él y él vuelve a mostrar interés en mí, pero sigue con otra persona, entonces yo dije, ahí tampoco es para mí, y como que me quedo sola en un momento de me sentía confundida, me sentía perdida, y mi ex empieza a aprovechar eso. Entonces, él cada vez que quería estar con alguien, de que quería estar conmigo, pasar rato bonito, venía y me buscaba que fuéramos a jugar LOL, porque yo juego LOL, Mm. que fuéramos a pasear y todo eso. Me buscaba a mí para relación bonita, pero a las otras buscaba para otras cosas. Entonces, él como iba triangulando y me fue haciendo enemiga en medio. Mi ciudad tampoco está grande, entonces de media gente de mi generación yo era enemiga. Él se relaciona con una muchacha que empieza a copiar todo mi estilo y yo empiezo a decirle a él: "Hey, oiga, ella está haciendo las fotos iguales a las mías, ¿es coincidencia o qué?". "No, usted está loca", y yo: "Bueno, está bien". "¿Usted tuvo algo que ver con ella?". "No". Y yo: "Okey, está bien". Luego me di cuenta que sí, él se había metido con ella y ella se obsesionó conmigo. Luego eso me di cuenta mucho tiempo después, no estaba yo loca, pero yo empiezo a ver cosas Ujú. raras. Él empieza a yo no es era su novia en ese momento, y un día me agarró durísimo de la mano y me dijo: "Usted es mía, usted no es de nadie, no puede andar hablando con otros", porque yo estaba en ese momento ya en el cosplay y alguien se interesó en mí y yo le hablé, era mi amigo, al día de hoy él sigue siendo mi amigo, él vive en España y se fue a estudiar allá, pero él y yo seguimos siendo amigos, pero ese otro, mi ex, me agarró de la mano y fue ahí donde yo me sentí miedo por primera vez porque no éramos nada y él nada más me dijo: "Usted es mía, no es de nadie más". Hubieron otras pequeñas agresiones que yo eso como que nunca lo he contado, pero hasta llegó en algún punto a agarrarme de lo que es aquí el cuello. Esa vez, esa misma vez de: "Usted es mía, quede Ujú. entendido que usted es mía". Y lo peor fue que ese año se me abre la úlcera del pecho. Entonces, ahí empieza la manipulación que siento yo fue de las peores cosas que pasé, porque él me decía: "Ah, yo volví con usted por lástima". Por lo de su dulce. Yo volví con usted por lástima. Y no crean que era un hombre súper guapo. Para mis estándares, yo siento que, digamos, no me parece atractivo, pero cuando usted lo ve tampoco es alguien súper atractivo para que me estuviera diciendo esas cosas, como yo digo: tú, no eres la Ya. última Coca-Cola del desierto, ¿verdad?". Él empieza a decirme eso. Empieza a manipularme, empieza a decirme: "Nadie la va a querer así. Usted solo puede estar conmigo, nadie más la va a voltear a ver. Usted tiene eso, una cicatriz ya está marcada". Así me decía, Mm. simplemente usted ya está marcada. Y él me está dando la vuelta con otras personas. Viene la pandemia y lo que dice la pandemia a mí ya ahí mentalmente me sacó. Él empieza a manipularme en el sentido de, él quería venir a mi casa y por si aún no se entiende mucho, como mi enfermedad es autoinmune, el sistema inmune está mal, él quería venir a mi casa y estaba el COVID y él sí salía. Cosa que yo no, yo me encerraron en una burbuja, él no salga, no puede Ujú. salir, se va a morir. Mi mamá lo deja venir a verme porque yo estaba deprimida, pero él sale a fiestas escondidas, sin decirme nada, en pleno COVID. Yo nunca supe eso hasta que terminamos. Pude haberme muerto. O sea, sinceramente pudo haberme dado COVID Mm. y muerto porque mi sistema es así de débil. Y él empieza a generar agresiones ya ahora a veces físicas, que desde lo de la úlcera ya tenía ciertas agresiones físicas hacia mi persona. Nunca un golpe duro, porque él sabía que se iba a meter en un problema si una úlcera se me hacía. Pero agresiones físicas de agarrarme, de zarandearme o de moverme así, es que no sé cómo decirlo, de agarrarme y decirme cosas, me gritaban. Estoy tratando de recordar, hay algo que me da por mi enfermedad que se llama síndrome Raynaud,
que es que la circulación no me llega a las manos, se me ponen las manos blancas, frías y entro en un cuadro de temblar. Eso se da por mi enfermedad o por estrés. Era tanto el estrés que yo sufría con él, que a veces cuando estaba hablando en llamada, cuando él me estaba terminando, que porque yo era una loca, que esto, que lo otro, yo me daba el síndrome y yo empezaba, ya no podía y yo nada más me agarraba así, así, así y ya. Ya yo no podía hablarle más porque se me trababa la mandíbula y ahí empiezo con mis ataques de ansiedad graves, donde yo me metí las uñas aquí hasta hacerme sangrar, me golpeé la cabeza una vez contra la pared porque ya yo estaba, ya, es que, ¿cómo lo digo? Yo es que no sé directamente cómo hay personas que pueden tratar, o sea, de verdad, en mi cabeza no me cabe cómo hay alguien que puede tratar así a una persona con la que está o quiere estar, independientemente, o sea, porque yo, o sea, puedo entender que la gente se cabre, que le va, o sea, que ahora me dicen que hasta un grito puede ser violencia, y yo digo, bueno, pues todos habremos gritado alguna vez, nos habremos Ujú, cabreado, habremos dicho mil cosas, pero al punto directamente de muchas de las cosas que me retratáis, yo, sinceramente, o sea, es como, a mí es que estas personas en el mundo me sobran. Es como, pero si puedes tratar así a una persona de cerca, ¿cómo vas a tratar al resto del mundo y quién cojones? O sea, porque luego se enmascara, luego te hacen los buenos de cara al público y es como, eres un puto mierda. Si precisamente la familia o lo que tienes en tu casa es lo que primero tienes que cuidar, si es lo que peor tratas, el resto del mundo te va a importar una puta mierda. Lo siento mucho. O sea, entonces me parece terrible este tipo de personajes, de verdad, cuando escucho retratar estas historias que llegan al típico villano de película donde parece que se creen que tienen un secuestro con una persona en casa de la que ujú. dependes, de la que tienes que vivir y es terrorífico, de verdad, es que es terrorífico. Yo no puedo entender directamente que sea tan habitual que todo este tipo de situaciones y tantas historias cuando me venís contando tantas cosas así. Es terrible, de verdad es terrible y lo lamento mucho que la gente tenga que pasar por cosas así, como en tu caso, porque no, es Ujú. decir, creo que hay, o sea, yo no he tenido que vivir esto y me alegro, a pesar de yo haya vivido mis cosas y cada uno haya vivido sus cosas, pero me parece terrorífico que hayas vivido eso y que encima, pues eso, ¿no? Que tú te tengas que estar callando el hecho de lo que hayas vivido como si tuvieras que avergonzarte de algo, ¿no? ¿No? O sea, Mm. vergüenza le tendría que dar a la gente de tu alrededor, si acaso de no haber visto, de no haber preguntado qué tal estabas o qué sé yo. Y bueno, a veces la gente puede no enterarse porque se engañan muchas cosas. Tampoco es que sea todo siempre así, pero hostias. O sea, es en plan de yo oigo tantos años, tantas historias que me has vivido durante tantos años, que alguien se hubiera preguntado más, no sé, o sea, siento que también falta el querer escuchar a tu alrededor, ¿no? O preguntar. Pero sí, claro, cuando preguntas luego te dicen que era normal, pues no me jodas. Realmente eso fue lo que yo hice, enmascarar, porque a mí me da vergüenza lo que dices, o sea, yo no debería haber tenido vergüenza, pero yo tenía vergüenza, y la única persona a la que le comenté era a mi mejor amiga, ex mejor amiga de mi infancia con la que crecí, y digo ex mejor amiga porque ella terminó yéndose con él después de muchos años y me engañó y me dijo que no y bla, 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 pero eso es una historia que no vale la pena contar, ni le quiero dar foco a ella, porque ella sabía todas las agresiones y ella decidió irse con él. Entonces, era la persona más cercana. Te hizo el mejor favor, créeme, porque un tipo así no acabará muy bien con ella y al final ella tendrá su castigo por Ya encima se precisamente alejaron. venirte de historias. Pero yo no le deseo ningún mal a nadie, pero cada cual que aprenda su karma el día de mañana, Ajá. es lo que hay. Entonces, muere mi papá, ahí hay uno de los momentos en que yo digo, yo tenía que haber entendido ahí que él no era para mí. Eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Mi papá muere, pasó 3 días en agonía aquí Sí, en casa. pero espera, antes de que continúes con lo de Ujú. tu papá muere, porque a mí me dijiste un mensaje y esto sí que me quedó un poco así de que tu papá había muerto, pero por tu culpa. Ah, Y esto no okey. lo entendí. Vean, yo siento que es mi culpa. No es mi culpa, pero bueno, cuando a mí me detectan la enfermedad, mi papá no soportaba saber que su niña pequeña tenía la enfermedad. Él siempre consideró que yo era muy débil, que yo era como la más débil de todos, porque soy muy llorona, suelo llorar por todo. Entonces, mi papá como que le dolía ese diagnóstico. Yo no sé si te o sea, por lo que me has dicho, tu padre era buena persona, se preocupaba por ti, le afectaba mucho lo que te pasara. Yo no diría que pensara que eras débil, yo simplemente que creo que necesitabas más cuidados, fin. Ajá. Es decir, que pero no débil, o sea, débil no eres, simplemente lo que necesitaba es más atención. Mm. Entonces, él como que me sobreprotege, ya él me venía sobreprotegiendo mucho y él empieza a sobreprotegerme, me llevaba al colegio en carro, yo podía ir a pie o en bus. Aquí es normal ir en bus a las instituciones de estudio y mi papá no me Ujú. permitía eso. Me llevaba en carro todo el tiempo y me iba a recoger porque él sentía que tenía que encapsularme y es Cuidarte, sí. unas cosas que por las cuales yo soy un poco más inmadura, más infantil, entre comillas, es porque él me protegía del entorno, él no quería perderme, él no quería que nada me pasara y lo entiendo. Joder, pues vaya, pues menos mal que te han protegido, hija, porque con todo lo que has vivido encima, o sea, quiero decir que precisamente que estuvieras en una cápsula no parecía, o sea que Ujú.
Sí, Esto es lo que pasa, que a obviamente. veces los padres quieren sobreproteger y a veces, pues, luego No, pasa hay encima cosas lo que que se pasa, van. Ajá. les va así. Entonces, mi papá empieza como a él enfermar cada vez más, porque ya lo habían diagnosticado. Mi hermana en 2018 se casa y se va para Portugal, y eso es un golpe muy fuerte para él, porque era su otra hija de las hijas, somos 3 hermanas, y mi hermana siempre han vacilado que esa otra, la que me lleva 10 años, siempre han bromeado de que ella era la favorita. Entonces, a mi papá le pegó fuerte que mi hermana se fuera, y en esa situación también es cuando se da lo de mi úlcera, que se cae el parche, y mi Ujú, papá por primera vez ve eso, y de ahí él vino para atrás. Después de esa situación exacta donde él ve cómo me arrancan ese parche, él se fue a llorar aparte, porque él no soportó. Y, ujú. ay, disculpen si me pongo un poco llorona, porque al día de hoy yo no he podido superar esa situación. Él, de ahí para allá ya no hubo vuelta atrás y murió como a los, mm, 7, no, como al año, yo creo, de esa situación, porque la enfermedad ya no hubo más que hacer. Esa situación lo superó a él, y él nunca aceptó mi diagnóstico, siento yo, le dolía saberlo, No y lo para creo. mí siempre ha sido la. Sea, de verdad, déjame que te discuta en este caso, independientemente de eso. Es decir, mira, los padres, sobre todo los padres protectores, o en este caso el padre que te quiere, no creo que no pudiera soportarlo. Simplemente él lo que no quería es que tú sufrieras. No es que no tuvieras la enfermedad, no es que no soportara tu enfermedad, sino lo que no quería ver es a su hija, a la que se ha preocupado y a la que llevaba en coche llorando. O sea, eso es lo Ujú. que a él le dolía y demás, pero no porque no pudiera aguantarlo, sino porque te apreciaba. Y un hombre que llora y un hombre que se va también a llorar, es un hombre que tiene sentimientos y es un hombre con un gran corazón. O sea, que no sientas directamente que tú has tenido culpa por algo directamente, que es que no puedes culparte por algo tan así, porque al final se juntó una enfermedad que él ya tenía que no tiene nada que ver contigo, y al igual que si tú mañana a ti te pasa algo por tu enfermedad, no querrías que tu madre o cualquiera se culpe, porque al final nos ha tocado lo que nos ha tocado. No quiero creer que tu padre, con lo que le dolía que tú sufras, creas bajo ningún momento que tú tienes algo de culpa por lo que a él le ha pasado. O sea, es decir, de verdad. O Lo que sea, pasó. sé que será que no me escucharás, pero de verdad te lo vuelvo a repetir. Es decir, no quiero que sientas, y seguro que si tu padre te está viendo desde algún lado, precisamente estoy seguro que estaría de acuerdo con mis palabras. Es decir, no tienes la culpa y no deberías tener esa carga, y de verdad, contra antes te liberes, antes le ayudas también a él. Exactamente, yo he tratado de superarlo, pero a mí me duele porque en ese entonces familiares ya más lejanos empezaron a decir que mi papá estaba enfermo por culpa de nosotras las hijas. Un pensamiento demasiado machista. Decían que era porque nosotras andábamos con novios desde temprana edad, o sea, o porque andábamos de esto y que lo otro, y porque mi hermana se había ido, y porque la otra esto, y porque Perdóname un un montón. segundito, pero, Ujú. o sea, ha habido momentos en los que, como te decía, hay cortes y demás que te dije al inicio de esta Okey, grabación, pero se están empezando a crecer y en algún momento tu micrófono se está empezando a enlatar, ¿sabes? Se está okey, empezando a escuchar directamente como más en lata. Entonces hay momentos en los que ya te estoy empezando a no, o sea, porque antes eran como segundillos que se entiende, pero un poco más enlatado, pero ahora estoy empezando a perder. Digo por si, no sé si. okey. Puede ser que sea, que mi mamá está viendo Netflix, y a veces cuando ve Netflix en la pantalla interrumpe mi internet, pero bueno. Dile que a la Em, mamá que espere 10 minutos, que ahora se lo pones, hombre, por sí, favor. no, no, y creo que realmente ya lo paró porque creo que no va tampoco en Netflix, porque cuando a Ah, veces vale. interrumpen. Pero, vamos a ver, yo mis tías, bueno, tías, no, es que yo nunca supe bien, eso fue un chisme que llegó, ¿verdad? Como los chismes que cuenta según, pero versión familia. Sí. Dijeron que era culpa de nosotras, que papi ¿El qué? estaba enfermo, que mi papá estaba enfermo. ¿Pero quién te ha dicho eso? A nosotros nos llegó el rumor de que mis tías habían dicho eso, unas tías. Pues no te lo creas. No, Ya yo está, te yo lo no. te lo desmiento yo. O sea, ¿qué coño tiene que ver directamente que lo vuestro para que esté enfermo? Sí, o sea, no sé si tus tías eran así de crueles, pero manda cojones también. Yo nunca lo creí, pero eso fue lo que nos dijeron. Entonces, como que ya yo tenía mucho en mi mente y yo me llegué a culpar de que mi papá muriera. También me culpé por muchos años que mi hermana, la que me lleva 10 años, la hermana con la que mejor me llevo es esta que me lleva 10 años, que se fue a vivir a Portugal. Creo que muchas cosas a mí me pasaron porque también cuando mi hermana se va, yo pierdo tanto contacto. Obviamente, estaba al otro lado del charco, no podía hablar todo Mm. el tiempo con ella.
y siento que era mi mayor apoyo, y cuando ella se va, ahí es donde yo empiezo a caer, donde es peor para mí. Como es con esa hermana tenía un dilema, ella no quería tener hijos y yo siempre, digamos, era algo que ella supuestamente no quería, pero empezó más cuando yo salí con la enfermedad. Entonces yo decía, no debería existir. En fin, yo decía, yo mejor no hubiera nacido, no hubiera venido a este mundo, porque yo sabía que había muchas cosas que eran consecuencias. Yo sentía que eran consecuencias mías. Gracias al cielo puedo contar que mi hermana está embarazada, está esperando un bebito hermoso, divino. Ya se quitó ese miedo y yo quiero creer que ya superó el tema que yo siempre me sentí culpable. Ella no lo sabe y no sé si va a ver esto y se va a dar cuenta de esta parte, porque yo sentía que yo también tenía la culpa. Yo sentía que yo cargaba con todas las culpas de la casa. Mis Por ejemplo, mis abuelos murieron mi abuela hace un año y el otro hace 2 años, y ellos también vivían torturados con que otra de nosotras tenía la enfermedad, entonces yo como que empecé a cargar con que todo es mi culpa. Yo empecé a pensar que todo era mi culpa y todo que toda esta desgracia familiar es mi culpa. Mi hermano mayor, porque yo tengo un hermano mayor, yo sentía que él no, digamos, él nunca ha entendido mi enfermedad del todo, siento yo, y yo sentía que él debe sentirse muy frustrado, porque él no nos puede ayudar. Mm, Entonces, para mí ha sido culparme, 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 culparme. No sé si me ya. explico. Sí, 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 sí. O sea, yo te entiendo. O sea, yo te tengo que decir que culpa tuya no es, pero que en este caso entiendo que tu sentimiento no te lo puedo evitar. Es decir, que al final el que tú te hayas sentido así durante tanto tiempo, te entiendo que es una parte directamente, pues que se debe trabajar, yo creo también, porque es una parte que creo que necesita terapia, que no sé si vas a terapia o no. Pero en principio, pues deberías quizá también para poder solucionar todo eso, porque creo que también, bueno, con todo lo que has vivido, hija mía, como para no, o sea, como te diría yo, como para que no vayas. Es Yo te muy diría que estresante, probable, es difícil. ya, bueno, entiendo que es muy fácil. Lo de ir a terapia es muy fácil, pero luego falta el dinero, los recursos y un montón de cosas. Sí, y el sistema de salud Pero no. no, no, y aquí tampoco por la pública, no, aquí es pagando también o olvídate del tema mental, es lo que hay. No sabría decirte, de verdad, yo te diría que sí que necesitas quizá, porque no, yo no voy a saber darte ni decirte consejos o las herramientas, y quizás si algunos de los profesionales que me ven, que sé que hay varios, y puedan darle en comentarios aquí alguna pauta, donde a pesar de no poder tal, algún ejercicio o alguna cosa o alguna recomendación, oye, los profesionales que nos vean, que si quieren dejarlo aquí debajo, que yo conozco algunos, pero simplemente Yo como tengo un consejo, diagnóstico pues... a nivel de salud mental, porque en la UCI me dieron en la universidad que yo pagaba, porque yo tuve que pagar la universidad, aunque aquí la pública es la mejor, pero por situaciones tuve que pagar la universidad. Me daban psicología, me dieron como un año de seguimiento y la psicóloga dijo que tenía ansiedad generalizada por eventos traumáticos. Entonces, yo vivo ansiosa 24/7, pero nada más me dio eso, porque para eso alcanzaba unas sesiones. Ya no Sí. alcanzó para. Ya te entiendo. Pero bueno, lo dicho, en principio simplemente te diría, porque yo no sabría cómo decirte, lo que sí que te puedo decir y que sí que quiero que tengas claro, no sé si me harás caso o no, porque yo sé que por muchas veces que te dice la gente externa, pues no quieres escuchar o no, o cuando estás en tu mundo, por mucho que te digan, no vas a conseguirlo, así que yo no sé cómo alcanzar, a veces eso es trabajo y constancia, pero sí te digo que no es culpa tuya, al final es como si ten en cuenta que esto es como digo yo muchas veces, como las películas estas del vuelo de una mariposa, ¿no? Que una mariposa vuela aquí y va haciendo una ola de arena que va directamente hacia el otro lado. Es decir, tú no tienes la causa directamente de haber nacido, tú no tienes la causa de que tu familia directamente tuviera la enfermedad, tú no tienes la causa directamente de que esa persona con la que estuviste de pareja fuera gilipollas directamente maleducado de su casa, no tienes culpa de que ese familiar directamente en su puñetera casa no le cortara los huevos de niño y así hubiera cantado mejor en el coro. Entonces, no sé, tú no tienes la culpa de lo que pasa en el mundo, simplemente puedes ser culpable de lo que tú haces a los otros intencionalmente incluso, porque a Ujú, veces hacemos cosas sin intención. Entonces, las cosas pasan, buenas, malas, pasan en este mundo. Y no tienes que cargar con cosas que no controles tú, el consejo ujú, que te diría. Tú piensa, o sea, simplemente en 5 segundos. ¿Podía haber hecho algo en este momento? No, no depende de mí. Pues entonces no es tu culpa. Y no te quedes pensando 3 días, a ver cómo podía haber solucionado esto, había hecho algo. No, ¿vale? O sea, no sé, yo te diría que es lo que muchas veces a mí
me ayudó a separar de mi Ujú, cabeza, porque te preocupas de muchas cosas, de problemas familiares, a veces que cuando eres niño que no ven de ti, de peleas de mayores y de cosas que como niño a veces también ves y que te preocupas y que muchas cosas. Con la edad y con la historia, yo creo que lo que mejor se me ha dicho es no sé, si puedes hacer algo, hazlo para el bien y si no directamente, pues, o sea, es como cuando muchas veces la gente se preocupa de lo que pueda pasar. Es que si al no sé quién le pasa no sé cuál, es que si al final esto se complica, es como, ¿puedo controlarlo? Bueno, pues cuando llegue el problema donde tengamos que hacer algo, ya me lo planteo entonces, pero no voy a ujú. vivir angustiado hasta ese punto, ¿no? Entonces, como ejercicio, como intentar directamente repetirlo, quizás sería lo único que te puedo decir. Realmente eso es lo que he tratado de hacer últimamente. Sí, yo creo que es que al final también yo creo que el cerebro a veces por salud mental, mejor o peor, nos va enseñando en la vida cómo seguir gestionando, igual que olvida el dolor, como bien decías, precisamente para no vivir directamente ciertas etapas, porque al final el cerebro intenta sanear, pues cuando nos toca seguir viviendo, es decir, al final también intentas buscar tu cuerpo o tu cerebro herramientas para sobrellevarlos, si no acabaríamos muy mal, ¿no? Y al final, pues Ujú. también hay problemas de salud mental que son los que acaban mal por no tener estas herramientas, ¿no? Así que, pero bueno. La Y historia es que lo que sí sé es que tú, no sé si querías seguir en algún punto de la historia, si no yo te pregunto simplemente porque me dijiste no, que seguiste estudiando al final por la privada y que estudiaste enfermería, que es otra anécdota que me habías contado, pero que por alguna extraña razón, después de haber estudiado y encima haber querido algo de salud, precisamente, y querer ayudar a los demás, supongo que igual te venía también desde pequeña, queriendo ayudar a tu madre, curas y todo ese tipo de cosas, pues te llevó un poco también hacia la enfermería porque me decías médico, pero igual no te llegaba la nota, quién sabe. Entonces, ¿cómo es que acabas en enfermería y qué es lo que te ha pasado directamente para poder trabajar o no de enfermera? okey, a los 13 años yo dije bueno, a los 13 años tomé malas decisiones, pero también ahí nace como mi amor a la enfermería, porque no todo en esta vida ha sido malo, porque tampoco, pero yo empiezo como a Ujú. decir: "Ay, yo quiero ser enfermera", a los 13 años, y me decían: "¿Cómo enfermera?". Mi madrina es enfermera, entonces todo el mundo estaba como de: "¿Qué le pasa a esta?", ¿verdad? Porque no ha tenido tal vez tan buenas experiencias en el hospital y la gente era como de: está mal. Y mi mamá nunca me había contado, pero el sueño de ella era ser enfermera. Ella nunca me contó para que, o sea, nunca nos contó como para que nadie se influenciara en cumplir el sueño de ella, porque ella no pudo estudiar por tema de la enfermedad de mi hermana mayor. Entonces, ella no quería influenciar. Y cuando yo un día le dije a mi mamá, ay, mami, quiero ser enfermera, ella fue, está. Y me empezó a contar su historia y me dijo, yo no quiero que usted que tenga influencia de mi parte. Bueno, pasan los años, cuando yo hago los exámenes, a mí todo el mundo me dice que yo era muy lista como para solo ser enfermera, o sea, que yo era muy inteligente para solo ser enfermera. Entonces, digo microbiología, luego digo medicina, anestesiología, y pues me enfermo. Y entonces no me daban los exámenes, nunca me dieron los exámenes, o sea, era como no me daban para entrar a la universidad pública. Entonces, aquí, en donde vivo, es Pérez, yo vivo en un lugar llamado Pérez, es como un pueblo chiquito, o sea, una ciudad chiquita, más bien diría yo, una ciudad chiquita. Entonces, aquí hay una universidad privada que da enfermería. Entonces, mi papá me dice: "Ya, deje de intentar tanto los exámenes", cuando eso todavía estaba vivo, "y estudia enfermería, yo le voy a pagar la carrera. ¿Qué más da? ¿Qué más podemos hacer?". Pero mi papá no quería que yo fuera enfermera. Él estaba dispuesto a pagarme la carrera, pero él decía: "No, esta no, se me va a enfermar por todo", ¿verdad? Entonces, pero él no me Ujú. detuvo, él dijo: "Yo le pago la carrera, ya que qué va", ¿verdad? Y empecé, pero lastimosamente vino la pandemia, entonces yo tuve una pausa en mi carrera. Yo enfermería lo empiezo a estudiar también porque yo empecé a tener amor por la carrera, a decir: "Ay, las enfermeras han sido tan buenas conmigo". Los médicos eran excelentes, pero quien estaba conmigo 24/7 en el hospital eran las enfermeras. Yo estuve en un hospital nacional de niños. Si se escucha raro, es que acaba de empezar a caer un aguacero, por si acaso, No, ahora se ¿no? escucha bien, ni metalizado ni nada, se ha solucionado, yo creo que tu madre apagó el Netflix y ahí se solucionó todo. Sí, Ah, sí. bueno, entonces Dime. ya después del Netflix, de por sí ahora le encanta. Pero entonces yo empecé como de las enfermeras eran las que me cuidaban un montón. Me daban juguitos porque yo iba a un hospital nacional de niños a pesar de mis 15 hasta los 20 años, yo fui a un hospital de niños por ahí. Ya no era tan niña, pero ahí me recibían. Las enfermeras me daban juguitos, me daban galletas, eran un amor. Entonces como que yo dije: "Ay, yo quiero ser así", porque a mí me encantan los niños. O sea, es una frustración muy grande con mi enfermedad es que no pueda tener hijos, porque me encantan los chiquitos. Los niños son mi adoración, ¿verdad? Entonces Bueno, en yo era principio no sé cómo será de fácil en tu país, pero en principio a veces queda la opción de la donación. O sea, de ujú, la donación, de la adopción, perdón, que no sé qué estoy sí. diciendo. Aquí no es muy fácil, pero yo he pensado hasta yo quiero migrar de país, eso es otro tema. Yo quiero migrar, Vale, bueno, está sinceramente. bien. Pero entonces como que yo empiezo a decir: "Ay, yo quiero ser enfermera pediátrica, enfermera en pediatría con neonatología", que son los más bebés, pero después me di cuenta que no me gustaba ver sufrir a los niños, entonces como que ya dejé esa idea.
pero yo empecé como de: "Ay, yo quiero hacer esto". Entonces decidí meterme a la carrera. Para mí no fue difícil. Tantos años en los hospitales, para mí era como: "Estoy aquí, esto es lo mío". Yo ni estudiaba. ¿Y por qué no estudiaba? Porque, ya, o sea, no quiero sentirme aquí como no, pero como dice Mr. Doctor, no quiero sentirme como la de que: "Ay, yo soy el más de la más", no, pero sí, sí era muy buena en lo que hacía. Entonces, yo en prácticas fui muy buena, en mis estudios fui muy buena, me gradué y no me aceptan. Me Porque colegié, que eso es importante, es como, ¿cómo se llama esto en México? Que siempre hay que buró de cédulas profesionales. Es sí, como, ajá, eso. Pues yo tengo mi cédula profesional sí, aquí en y, España es colegiatura, pero sí, ahí en México se ajá, llaman cédulas. Exacto, ajá, lo mío es una colegiatura. sí, Entonces, yo me colegio y ya se supone que me podían llamar. Yo no me quería ir de mi pueblo porque aquí el trabajo de enfermería se consigue en la capital más que todo, en lo que es San José se llama. Pero yo no quería irme porque aquí tenemos un problema que sé que en España sucede, que es la subcontratación como auxiliares de enfermería. A los enfermeros nos contratan como un auxiliar. Y ahora, no sé qué tal los salarios en España, pero acá un auxiliar no gana nada bien para vivir para vivir en la capital, porque un apartamento en la capital puede costar entre $800, $750 y lo que se gana es $1000, o sea, como auxiliar. sí, sí. Entonces, como que yo dije, no, no me voy a ir allá, no tengo dónde vivir. Allá viven mis hermanos, pero no viven cerca de los Esto pasa en hospitales. España, ¿eh? Aquí a veces Ujú, el salario es incluso el doble de lo que la gente gana. Por eso incluso están teniendo que vivir de 2 en 2, porque incluso ya solos no pueden. Aquí la gente cuando se muda son o con colegas, que o te vas a una casa compartida con 4 o 5, y cuando ujú, ya tienes pareja, pues coges entre los 2, porque independizarse uno solo está ujú. siendo verdaderamente un Cristo en España desde hace muchísimo tiempo, y no en la capital, en cualquier Aquí es pueblo. igual. Hay algunas zonas del sur, igual, de España, que la vida es un poco más barata, pero también cobran mucho menos. Entonces, al final, pues están en el mismo problema. Mi amigo que vive en España, él me ha contado, él vive, no me acuerdo si en Madrid o Barcelona, es que vino hace un tiempo y no me acuerdo, estuvimos hablando y ya no me acuerdo, pero sé que es caro. Y entonces aquí pasa eso, y yo le dije a mi mamá, no, yo no me voy a ir. Aquí la casa de mis papás es bastante amplia, incluso el cuarto que yo tengo es bastante amplio y tiene todas mis comodidades. Yo dije, como, ¿para qué me voy a ir si vivo a 5 minutos a pie del hospital? O sea, es una ventaja para el hospital. Si lo ves, estoy a 5 minutos de que me llamen y yo vaya, o sea, es como, no tiene lógica que no me llamen, Ujú. pues me llamaron. Esto es la primera vez que lo cuento porque pasó hace como, bueno, el día que te escribí, el jueves, creo que fue. Sí, sí. Me escribieron Sí, sí, y fui. dime. Y cuando fui, me dicen, es que no te podemos contratar. Es que yo la llamé y no sabía que usted tenía esa enfermedad, a pesar de que yo lo dije desde la primera entrevista, porque yo no voy a mentir. Es parte de mi ética profesional, la no maleficencia, que es no hacerle mal al paciente. Entonces, nada gano yo mintiendo y diciendo que estoy sana y después que me desmaye en medio pasillo, como me pasó en mis Sí. prácticas, que me desmayé 3 veces. Entonces, es como, nada gano mintiendo. Entonces, yo ya le había dicho y me dice la señora, no te podemos contratar por tu enfermedad, a pesar de que están los servicios de consulta externa, no sé cómo se llama en España, que son los que están con los médicos en los consultorios, pesándote, Ujú, tomándote la presión, todo eso, y luego las enfermedades que están arriba, ¿verdad? En la parte donde están los internamientos, ujú. emergencia y UCI. Yo no podía tomar ni emergencia ni UCI por mi salud. Tenía consulta externa. Ese día habían nombrado a 3 personas en consulta externa y a mí me llamaron para emergencias, teniendo esta condición de salud, pero como yo no puedo ir a emergencias, me bloquearon del hospital. Entonces ya no me van a llamar, probablemente para trabajar. Claro, pero igual es porque con la enfermedad no puedes cubrir todos los puestos de trabajo, estás muy limitada para poder estar de cara a enfermos, y entonces entiendo que al final ya no es por discriminaciones, porque tú al final por tu salud no puedes directamente tampoco En estar con enfermos. parte porque ellos tenían consulta externa, se supone que hay algo llamado adecuación de puestos, que sucede aquí más que todo con discapacidades y con cáncer. Creo que son las únicas, de verdad que aquí casi no hay mucho lineamiento hacia ello. Entonces, esas adecuaciones de puestos, por ejemplo, comentaba una compañera mía que ella sí está trabajando en la capital. Ella me decía que en esos hospitales a las personas hasta con coeficiente intelectual un poco bajo o problemas de aprendizaje son enfermeros y trabajan en consulta externa, les adecúan los puestos como para que Sí. ellos vayan ahí, que era lo que se debía hacer según el proceso. Ahora, no sé, tengo que averiguar porque eso fue el jueves, el viernes todavía estaba llorando, ya me di cuenta que no podía hacer nada, entonces dejé de llorar y ya no pude hablar con mi colegio de enfermeras, entonces quería preguntar al colegio qué se podía hacer, si era legal, si no era legal y a
que procede, porque no sé hasta el momento que procede, o sea, Claro, porque, estoy a ver, es que tengo la duda, ¿no? Tengo la duda de si tu enfermedad te puede limitar a ese tipo de trabajo y al final has dedicado no sé cuántos años a una carrera y todo para ver si realmente puedes trabajar de eso, ¿no? un doctor en el hospital de niños me dijo que yo podía hacer lo que quisiera hacer como Barbie, pero otro doctor me dijo que no, que yo me había equivocado de carrera, entonces no sé cuál tiene la verdad, mis profesores, Pues bien, este es el problema de los especialistas, que cada mis uno tiene profe su opinión. mis Así que profesores no sé. Claro, claro. O sea, la historia más que nada es esa. También a veces, no sé si es bueno que tú tengas que decir, porque no tienes obligación tampoco de contar ninguna de la historia, y si luego te pasa, no, es que tengo esto una vez contratada. Sí, ¿y por qué no lo dijiste antes? Porque si no directamente no me contratabas. lo Y que ya. pienso aplicar ahora, porque ya Claro, que me es en pasó, plan de si vamos a empezar por esta historia. Sí, o sea, una cosa es que no sea impedimento, porque igual se dice, no, es que si tienes esto te tenemos que despedir igual porque no puedes trabajar. Digo, bueno, pues entonces ya sería otro tema. Pero si realmente es un hándicap para que te elijan o no, pues como el que se calla y luego al final, pues despídeme porque será improcedente, si no. ahora por eso estoy estudiando una asesoría de lactancia materna, sí, la peor enemiga de de mi ser doctor. No, mentira, pero yo sé que él dijo que los que somos profesionales de la salud tenemos que empoderarnos en ese tema. Yo llevo desde enero. Sí, sí. Mi curso es en España, entonces paso todas las madrugadas despierta de curso, ¿verdad? Eh, Y para dar atención privada, más que todo. Entonces, yo siento que me estoy echando a morir en un vaso de agua, pero tampoco se me han cerrado las oportunidades y más que todo yo quiero trabajar es porque como quiero irme al país, necesito pagar los Ujú. papeles para convalidar mi profesión, ¿verdad? Sí. Vale, oye, ¿y tu novio qué piensa de todo eso? ¿Se va a venir contigo? ¿Qué es lo que hace él? ¿Cómo te ayuda o cómo te colabora? Porque al final supongo que para él también vivir contigo y tener que verte pasar por todo esto no será fácil también. Bueno, él me conoció curiosamente, no todo es malo, reitero, él me conoció por mi expareja, él nos empezó a juntar porque los 2 éramos mucho de casa y de jugar videojuegos. Mala idea de parte de él, porque empezamos a jugar Genshin, que LOL, que Halo, que esto y que lo otro, él me empezó a enseñar a jugar. Entonces, la razón es que él tiene una situación de que en la familia de él, en la casa de él, también tiene una persona enferma, entonces él no podía salir en pandemia. Nosotros nos conocemos en pandemia a través de línea, pero vive aquí a 5 minutos de mi casa, o sea, tampoco vive tan lejos. Pero empezamos a conocer y él como que sabía de cuidar personas por la condición de salud de un familiar que con el que vive en casa. Entonces, como que él empieza a entenderme mucho de, mira, es que hay que cuidarte, es que hay que esto, es que el otro, bla, bla, bla. Y empezamos a hablar mucho. Yo cuando eso estaba con mi expareja, pero yo empecé él físicamente sí me gustaba desde el inicio, entonces yo era como de, ¿verdad? Ahí yo sí cometí un error que yo empecé a hablar mucho con él antes de terminar con mi pareja, pero mi expareja, pero yo ya sabía que eso no con él no iba. Y curiosamente, mi expareja me hizo odiar la idea de tener hijos porque él no quería hijos, entonces me decía: "Usted y yo no vamos a tener nunca hijos". Y mi actual pareja, mi novio, él curiosamente quería el nombre de Charlotte para una hija, lo mismo que yo. Ujú. Entonces, ahí hicimos conexión. Siendo Mientras amigos no se hicimos apellide conexión. Lascurain, No sabes, odié ese nombre de eso. Ya vos por eso digo. Es que he sido el único que conozco, ¿sabes? O sea, así de pronto de estos días me ha salido, en cuanto me has dicho el nombre, es el primero que me ha salido a la cabeza. no, yo Entonces, por perdón, la no quiero chafártelo, ¿eh? No quiero chafártelo, pero yo lo quería era porque mi papá se llamaba Carlos, si usted lo traduce al inglés es Charles, como el rey Carlos, Charles, sí. y la nieta de Charles se llama Charlotte por lo mismo, la nieta del rey Carlos de Inglaterra, entonces yo Ujú. dije: "Yo quiero ese nombre para honrar a mi papá". Y curiosamente mi Okey. novio también quería el Charlotte y fue como de, ahí hicimos conexión mágicamente, ¿verdad? Vino bien. Pero él me empezó a cuidar y él empezó a entender mi enfermedad. Y yo a él le decía: "Ay, no, no estemos juntos. Voy a hacer una carga para usted", porque, yo tengo ese mal hábito de decir: "Ay, voy a hacer una carga para los demás". Entonces, él había tenido situaciones muy difíciles por las cuales no había podido empezar a estudiar a la universidad, y cuando yo teníamos 22 años, yo le dije: "Métase a la universidad pública", logra entrar como profesor de inglés, entonces, ahí yo termino con mi ex. Ahora, si ahí hubieron cosas de por medio o no, infidelidades y todo, yo no soy una no me pinto como la buena. Yo siento que hay grises, no blanco y Ujú. negro, son grises. Y como mi ex me había tratado mal, yo también ya llegué al final a, ya, me vale todo. Sinceramente, ya me caes mal, es como entonces empezamos la relación. No, no, es que encima como para pedir disculpas a ese. Entonces yo, digamos que ahí empecé como con un tipo, sí infidelidad, pero lo curioso es que la enfermedad nos une. La enfermedad Ujú. me une con mi novio porque yo me caigo y me golpeo esta cicatriz en un árbol de Navidad, porque algo que tengo es que soy torpe, torpe a más no poder, en el sentido que me ando cayendo. Entonces yo me Ujú. enredé en el árbol de Navidad, me golpeé la cicatriz, una cicatriz, supongo que si tienen alguna saben que duele,
Me la golpeé Ujú, y yo empecé a gritar. Yo estaba en llamada en Discord porque yo juego por Discord con mis amigos. Entonces, yo estaba en llamada y escucharon los gritos. Y mi hermano era el que estaba, ese día mi mamá no estaba, y mi hermano me tuvo que alzar y ponerme en el sillón y agarró mi headset y habló con mis amigos, bueno, con mi ex, le dijo: "Venga, que hay que llevar a Lisa al hospital. ujú, Tiene la rodilla muy mal, hay que llevarla ya". Y mi hermano cuando eso no tenía licencia de conducir, entonces tenía que venir mi ex a eso. Entonces, bien, este chico, el que es mi novio, escucha la llamada y mis amigos, mis mejores amigos le dicen: "Oiga, vaya, porque este ex", voy a decirle Colagusano, porque así le decimos en mi grupo de amigos para no decir el nombre, Colagusano se fue de mal humor y empezó a renegar de que tenía que ir a buscarla. O sea, mi ex ujú, renegó de que tenía que venirme a buscar para llevarme al sí, hospital. Entonces, este amigo se viene corriendo, agarra un taxi y se viene para acá, para mi casa, cuando eso no nos habíamos visto más que 2 veces. ujú. Entonces, él se viene para acá y mi ex no me llevó al hospital porque yo le dije que no fuéramos, que tampoco era tanto, que ya yo sabía que esto no me iba a pasar, ¿verdad? Yo no quería ir al hospital, sinceramente, a mí no me gusta ir al hospital, aunque estudié enfermería, me gusta estar ahí, más no Sí, me sí, sí. gusta ir por enfermedad, ¿verdad? De paciente. No, a nadie le gusta de paciente. O de Okey. acompañante a un paciente, es decir, no quieres ir a llevar a un familiar tampoco, pero Entonces yo, pues, no quise ir y mi ex se echó a dormir en el piso, sin importarle si yo estaba mal o no. Este chico, mi novio, le voy a yo le digo Gansito, así que le puedo decir Gansito, para no decir el nombre, no sé si él quiere que diga su nombre, entonces voy a decirle sí, o está bien, no hace falta. Gansito, él vino y me ayudó, y él estuvo tomándome la temperatura, estuvo revisando el golpe, y literalmente él fue el que me tuvo que llevar al baño, porque yo no podía caminar del que el golpe había sido duro, y mi ex tirado en el piso durmiendo, y dijo: "Ay, no, es que él ya la va a atender, no me importa". No te O sea, tropezaste y le pisaste la cabeza de camino, ¿no? Digo, quería hubiera estado entonces bien. entonces él, ¿verdad? Mi actual novio fue el que me cuidó, y mi actual novio era amigo de mi ex, o sea, eran amigos, pero ellos tenían como que no se llevaban del todo bien, porque mi ex era muy mujeriego. Se llevó a Mi novio era muy de casa, por lo mismo de la situación familiar que tiene, él era como yo, éramos de estar en la casa, no nos gustaba tanto la fiesta, no nos gustaba tomar, no nada. Entonces, mi actual novio era el que me cuidaba, Gansito, yo le digo Gansito, entonces Gansito me viene y me cuida. Mi ex mm, se fue a las 6 de la mañana y dijo: "Ahí se la dejo, ve a ver qué hace". O sea, mi mamá no había regresado y él dijo: "Ahí se la dejo". Y nosotros, nos quedamos aquí, empezamos a hablar y yo ya empecé a sentir que teníamos conexión. Y ya de ahí para allá, ya el resto es historia, porque incluso estando yo con mi ex, yo fui la lanzada en darle un beso a mi actual novio. sí, A a mí ver, esto de que las chicas o los chicos, no, que se lance quien sea, pero que se lance, porque si no, te deja ahí en el intermedio. entonces Así yo me que no hay lancé. que esperar que sean los hombres ni tal, qué cojones de siglo vivimos, ¿no? Mi ex me había ofrecido, es que, ay, ¿cómo lo digo? Suena feo, pero lo voy a decir así, me ofreció en bandeja de plata a mi actual novio, porque él le decía: "Ay, si yo termino con ella, usted podría estar con ella", y de ahí sí pasó, o sea, sí que le di la vuelta, que le di un beso estando en ¿qué importa? Él me ofrecía, él me ofrecía. Nada. Entonces, él me conoció cuidándome, entonces siempre ha sido muy gracioso porque la historia es, él me conoció con mi enfermedad, yo nunca se lo oculté, Ujú. y él a veces, él se ofusca conmigo, en el sentido de ofusca, no sé si sabes qué es esa Sí, sí, palabra. sí, sí. Que se Ah, okey. frustra, que en este Ajá, caso se puede llevar a es cabe que o sea, como que se le complica la historia, que como que estás enfadado, pero bloqueado más bien. ajá, él en la parte mía de la anorexia, porque al día de hoy yo sigo viviendo con algunas cosas, qué sé yo, no como por días. Entonces, Claro, esa por eso es parte sí. importante la terapia, por eso decía, sí, sí. Ajá, O sea, al entonces final él siempre si no puedes dejar arrastrando cosas, sí. ahorita yo estoy haciendo mucho ejercicio, porque me dio la obsesión, porque subí de peso por culpa de los medicamentos el año pasado. Estoy haciendo demasiado ejercicio y a veces me pongo a llorar y esa parte sí, no sabe cómo lidiarla, es como de, ¿qué te digo? O sea, ya no sé qué hacer contigo, es como de y él siempre me dice: "Me gustas como tal estás, así estás bonita, es todo, ya no sé ni qué decirte". Entonces, como que ya se frustra y hay días que sí, como que me dice: "Liz, no sé qué hacer, debe ir a terapia". O sea, él sí me dice: "Ya, A ver, es hay que normal, hacer". es decir, al final, pues lógicamente los miedos, los traumas y Ujú, demás, pues lógicamente los que no sabemos, pues no vamos a poder saber ajá, gestionarlos de la misma manera. No estamos en tu piel, no sabemos lo que pasa por tu cabeza y por mucho que intentemos decirte lo que quieres, pues la persona que lo vive ujú, tampoco va a escuchar a veces si no aprende a escuchar, así que es complicado. Yo entiendo que debe ser complicado también para él, pero bueno, está ahí, que al final es lo importante y eso irse también del país es conmigo. mucho, ¿no? Sí, sí, por eso, y que al final es mucho, directamente estar ahí, intentar ayudar, intentar apoyar, que a veces no solo es conseguir
resultados, sino estar ahí. Y él, digamos, él quiere irse conmigo porque los 2 queremos irnos, no sé si sabes cómo es el clima acá en Costa Rica, pero es horriblemente caluroso. O sea, ahorita estoy muriendo de calor y está lloviendo. Aquí es un lugar muy caluroso y no nos gusta, entonces todo empezó en un jajas de nos vamos a ir a un lugar más frío. Pero al día de hoy es, nos vamos a ir a un lugar donde nos den trabajo, porque él estaba trabajando, pasó temporada alta y dejó de trabajar, tuvo que dejar la universidad porque las becas aquí no voy a tocar mucho ese tema porque es polémico y si alguien de Costa Rica me ve, capaz me viene a funar, pero el gobierno de acá es un asco, es un desastre, hace 4 Yo años creo que los gobiernos de todos los países tienen quejas, o sea, que si ajá. alguien se queja por el tuyo, que se joda, ¿sabes? O No, es que sea, hay troles. en todos lados hay partes que se quejan de un lado, del otro, de izquierdas, de derechas, anda, que les den, No, ¿sabes? no, es Todo el que mundo tiene derecho acá a quejarse. acá es muy feo. Acá hace 4 años que un presidente que es como más de derecha, digamos, de Costa Rica ha sido muy de izquierdas, ¿verdad? Como no comunista ni nada de eso, sino que políticas más como izquierdas, ese se iba más de derechas y empezó a echar a perder el país, pero tiene un fandom, una secta, digámoslo así. Me van a venir a funar si son de Costa Rica porque tienen Bueno, una ah, es igual, da igual, me van a venir a funar a mí se van a ir cagando leches, o sea, que a mí me la ajá. suda. Al final todo el mundo tiene derecho a libertad de expresión, aguantaros. Pues, digamos que les dicen los jaguares. Entonces no se puede hablar de ellos y es más, hubo gente que metieron en la cárcel en las últimas elecciones por decir cosas en contra de. O sea, estamos muy Joder, cerca de dictaduras. No quiero decirlo madre así, mía, pero no quiero decirlo así madre porque mía. ya le dije: "Me van a funar". Si alguien Sí, quiere, sí, busque no, no te información, preocupes. Sí, busquen sí. información, yo no voy a hablar No de conozco la política de Costa Rica, pero madre mía. yo no voy a hablar de ello. Entonces, digamos que nosotros los jóvenes estamos jodidos, jodidos, jodidos. Ya yo no soy tan joven, pero tengo una amiga Joder, que no vive en eres joven, Canadá. hija de mi vida. Pero ¿cuántos años tienes? 26 me has dicho, ¿no? Sí. Es que ya me hacen Ah, sentir mira, vieja. aquí en España yo, ¿sabes? Cuando a mí todavía me dice la gente, si todavía eres joven con 40, digo, los cojones, yo ya estoy viejo. Pero digo, hombre, no estoy anciano ya de cachava, pero estoy viejo ya. Es decir, la diferencia está en que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, aquí en España hay una tarjeta joven que te la dan hasta los 26 años, el banco, ¿sabes? Y entonces, Ah, tú eres joven qué hasta los joven. 26. Y luego, para que la gente no se sintiera tan mal, pues alargaron esa edad joven hasta los 29. ¿Sabes? Entonces hicieron como una tarjeta posterior, que es la posjoven, pero no tan mayor, y entonces es desde los 26 hasta los 29 para que el banco te siga dando cosas de jóvenes. A Ah, partir bueno. de ya tienes el 3 y el 30, ya te dicen, eres adulto del todo ya, pero ya, o sea, no es que seas mayor, pero ya no eres joven. Ya joven no puedes ser. Entonces, de momento, con 26 certificados según el banco, eres tarjeta joven. Así Ah, que, pero mi otra mejor amiga, esta sí, esta es un amor de Dios y ella me ve, te quiero mucho, Steph, porque ahora vive en Canadá, nos alejamos mucho, o sea, ella se fue a vivir allá y lo normal que está pasando en el hombre, país, ¿cómo no vas ella a querer irte si me has dicho, mi amigo se fue a Madrid, el otro está viviendo en Canadá, el otro no sé qué, se está alargando todos los que tienes a tu alrededor, normal que dices yo, ¿qué coño voy a quedarse la tonta que me queda aquí? O sea que entiendo también tus ganas de salirte. entonces mi mejor amiga, ella se fue a Canadá y como que mi novio también empezó a decirme: "Ay, deberíamos de irnos a Canadá", él le gusta Canadá, ¿verdad? Entonces, como que hemos querido irnos porque aquí no hay mucho futuro que digamos, o sea, ahorita yo, dije que no voy a hablar de política, pero me metí en política, ¿verdad? O sea, ahí yo con una diputada, no sé si entiendas como qué son los diputados, pero son Sí, nosotros sí, los después de diputados, sí, sí. ajá, bueno, es Los que no sé si diputados en yo todos creo que los son países diputados en todas partes. es que no sé, ahí yo Sí, 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 desconozco. en México se llaman diputados y aquí en España se llaman diputados, los de la Okey, Cámara de... y por enfermedades raras, que eso sí quiero decir, para que no crean que todo es malo, yo estoy intentando promover una ley de enfermedades raras aquí en el país. Ujú. Junto con una diputada que no quieren, en mi país no la quieren porque es de un gobierno anterior, que fue gobierno de la pandemia, que lo hicieron a lo que se podía con la pandemia, pero aún así les tienen odio, y ella fue la que me escuchó, ahorita estoy en labor de eso, y aunque no quiero meterme en política, igual yo no le veo futuro al país, aunque estoy en esto, yo no le veo mucho futuro que digamos Y al bueno, país, a ¿verdad? ver, es decir, al final hacer mejoras para el país, independientemente de que te quedes o no, nunca estará mal. Al final es cierto que la oposición siempre se va a intentar coger causas que eleven y que les nombren bien. Yo siempre digo, los políticos simplemente se agarran a lo que la gente quiera escuchar. O sea, que a ti te da igual. O sea, a ti te llega a venir de un lado o del otro, te hubiera dado lo mismo. La cosa es que te ayuden, que es lo que tú quieres. Ayuda de Eh, una puta vez para lo tuyo. Y ya exacto, directamente quien te ayude, a ti te da igual mientras consigas resultados, ¿no? Mientras nadie te da una mano, pues quien te la dé, que te la dé, y por lo menos tiramos para adelante como sea para ver si por lo menos se hace voz y se te escucha, ¿no? O sea que por ese aspecto no te preocupes, quién te dé la mano o qué político sea. Yo siempre lo he dicho, porque los políticos es el que se aprovecha, pero tú no tienes la culpa, que la que vives es con la enfermedad y lo que necesitas es que te oigan y que te ayuden, que yo eso sin planteé problema.
una ley, ahorita la planteé suena mucho, pero con ayuda un poco de la IA, busqué cómo era que se hacía un proyecto para mandarlo, ya se mandó, pero sí, mi novio en eso sí me ha estado apoyando. Él no pudo seguir estudiando también por todo lo mismo que está pasando en el país a nivel político, que se han quitado becas a nivel institucional de las universidades públicas, entonces no pudo seguir. Con encontrar trabajo está siendo difícil. Tenemos un amigo que ya encontró trabajo, pero él era de las mejores universidades del país, se graduó en ingeniería física y lleva 1 año y medio sin trabajo. O sea, y se graduó de las mejores universidades del país. O sea, así está la situación y por ende, mi novio dice: "No, vámonos, o sea, ¿qué más vamos a hacer aquí en el país? No nos España ha está tenido ofreciendo". muchos procesos donde el paro ha sido muy grande y había mucha inmigración de talentos que le llamaban, de gente que estudiaba y se tenía que ir a buscar la vida en otros países porque si aquí no encontraban trabajo necesitan vivir de alguna manera. O sea que esto es habitual en países, sobre todo en temporadas de mucho paro. Vale, o sea, Ujú, entonces, más o menos yo creo que tu historia ha quedado clara, pero yo ahora mismo, escuchando todo lo que he escuchado, o sea, puedo entender que tú te veas un poco reflejada en la historia de qué es lo que te Noelia. trajo a ti, a mí, que es la chica esta Noelia, la chica que acabó con su vida en España. Pero claro, ahí la gente que te vea dirá, hombre, es como Ajá. diferente, ¿no? Es decir, al final tú tienes una vida, tú puedes estudiar, tú sigues jugando con tu novia a videojuegos, tú puedes hacer cosas. Es decir, es cierto que puedes tener limitaciones, es cierto que incluso tienes episodios de dolor más graves, pero incluso como estás en pasivo, por decirlo así, Ujú, puede ser que sea una lotería, pero sí que es cierto que digamos que lo que igual necesitas es terapia que te ayude más a la parte emocional que, bueno, ujú, para lidiar con ella, pero es precisamente lo que muchos que iban en contra de lo que le pasaba a Noelia decían. Quizá esta chica con terapia y demás, a pesar de que ella sí, que estaba certificado mediante médicos, que su dolor era crónico, que no se curaría y que, porque solo hablaban de que si tenía trastornos, de que si era por no sé qué violación que algunos inventaron, que era cuando ujú, no era, pero o sea, había mucha desinformación porque lo utilizaron como gancho político para ambas partes, que yo al final digo cada cual que tenga derecho a vivir o no, según quiera. Pero en este caso, ella, en este caso sí que es cierto que, pues bueno, no tenía ganas de hacer nada, no hacía nada, o sea, la rehabilitación la abandonó porque al final, como mucho, iba a poder moverse algo, le decían, pero tampoco es que fuera a hacer una maratón. Entonces, la cuestión es que iba a poder hacerlo esto, pero viviendo día así, desde que se levantaba ujú. hasta que se acostaba con dolor. Entonces, de todas formas, tú me hablabas de que tú sí que te veías reflejada, entiendo, porque me has retratado casos donde también quisiste acabar con todo por todo lo que te pasó de niña, pero a pesar de eso, pues has conseguido salir adelante. Y es una de las cuestiones que mucha gente dice, bueno, te falta quizá la terapia que te ayude a llevarlo mejor. Yo creo que igual también con eso, pero eres uno de los casos de que si de lo que muchos utilizarían diciendo, porque si en tu país hubiera esta ley y demás, parece como que sería la salida rápida para mucha gente en cuanto tuviera un problema muy grave, que no estamos minimizando el problema ni mucho menos, pero en vez de intentar salir, sobrellevarlo y poder disfrutar del resto de la vida que te queda, que joder, desde los 26 hasta los tantos sería mucho, ¿por qué ¿por qué para ti también, te identificas, es importante? No sé, ¿por qué te ves en ese punto? O por qué al final viendo eso decías: "Joder, yo la entiendo y la verdad ojalá hubiera esta ley también aquí en Costa Rica", ¿no? Okey, vamos porque cuando yo vi el caso de Noelia, primero no lo entendía, pero ya después escuché todo, vi todo y entendí, la parte clínica. Yo entiendo lo que ella dice, vivir con dolor. Ahorita a mí me están doliendo los tobillos, las articulaciones, porque es parte de mi diagnóstico, pero la gente no nota eso, y siento que era lo que le pasaba a Noelia y en escala más grande, porque lo de ella era un dolor horrible, lo mío es Mm. dolores de articulaciones normales que vivo todos los días de mi vida. Lo de ella era a nivel horrible. Yo empecé como a enojarme cuando veo el video que haces de lo de Dallas, porque yo ya no le doy poco a Dallas, Ah, yo ya, ya. antes Bueno, es veía que a sí, Dallas. ese tipo, o sea, Sí, de verdad, eso yo no lo he visto, pero solo he visto los fragmentitos de Twitter y de verdad es como para enojarse. cuando piensas que ya el tipo, bueno, ya sabes que yo ya llevo 3 años viendo cosas de este señor que y bueno, y sabiendo de todo lo que ha pasado por privado, con personas que me han contado por privado que también que no salen a hablar públicamente, casos de gente que están con, bueno, pues con casos, Ajá. denuncias y con todo, pero Dallas es un horror madre de mía. persona. Digamos, yo te empecé a seguir por Mister Doctor, pero después, me quedé porque uno, me caes súper bien según y además hablas de Dallas y yo también me sé el Dallas verso. Entonces es como, ¿verdad? Cuando yo hablo de Dallas, yo a Dallas trato de ignorarlo en la vida, porque yo era fan al inicio, en 2015 por ahí. Es qué vergüenza decir eso, pero bueno. ¿Verdad? Yo Pasa era mucho fan, cuando erais niños, porque con 2015 tú tenías, ¿qué edad? 15 años 15 años, sí, tenía. sí, o sea, Sí. pasa mucho entre yo he visto a niños de 8 y 9 años que yo digo: "¿Qué hacen viendo a Dallas 8 y 9 años?". Pero Sí. sí, es cierto que la época suele ser la adolescencia, en cuanto empiezan a ser un poco jóvenes adultos, la mayoría salen de ahí.
salvo algunos locos, como la señora esta que sigue, sí, que no sé cuántos años tiene, pero que incluso decía que ella también querría acabar con gente con sus manos. Y yo digo, bueno, madre señora, usted no está muy bien. Pero vamos, que salvo ese tipo de locos, la mayoría suelen acabar dejándolo porque son como rabias de adolescente donde piensas que todo el mundo te sienta mal, donde te ves identificado como víctima, donde caes en ese círculo, pero que Ujú, al final pues no puedes vivir con esa toxicidad constante y al final yo creo que mucha gente acaba viendo que no eso. todo se puede permitir, porque al final no son Ujú. siempre los malos, le cuentan que son los malos los que le están atacando y peleando hasta que una persona de pronto un día se da cuenta de que no es así. Exacto, entonces yo viendo a Dallas, lo veo ahora con tus, cuando cuentas el chisme de Dallas, yo veo Dallas, porque rato ya de no verlo, ni nada de eso, entonces cuando cuentas, ese día veo sus tweets y ya yo había visto algo en TikTok, porque en TikTok es donde suelo ser más activa, entonces yo me quedé como de como este hombre está diciendo que es el sueño de todo gamer, estar con una pensión, que por cierto, a lo que yo leí Noelia no tenía pensión, no le daba, y No de ello sé no sé no sé si llegaba a tenerla, pero es que la pensión por invalidez, incluso en España, normalmente no te da para vivir. Incluso familiares que tienen que cargar con familia y demás y tal y cual, ni siquiera llega a un salario mínimo. Es decir, que estamos hablando de un pequeño aporte extra para que la familia tenga por los gastos extras de los cuidados, enfermedades, medicinas, etc. Pero realmente ni siquiera es un salario para vivir. O sea, entonces, que diga que ya tienes eso asegurado es como no me toques los cojones. Exactamente. Cuando yo veo eso, también veo el tuit, creo que fue tuit que hizo Bukele, el presidente de El Salvador, que yo dije: "Oh, por Dios, cómo hay gente hablando desde la ignorancia", y es donde te escribo porque yo No sé estaba qué es un lo que poco dijo enojada. Bukele, ¿qué es lo que dijo? Eh, Bukele dijo como que esto eran las instituciones progres, intentando llevar a más gente a morir. Bueno, hizo una crítica. ¿Todo le había Política. fallado? Sí, lo utilizaron Ajá. mucho como política en muchos sitios, sí. Que el Estado había fallado. Y yo en esa parte sí creo que el Estado falla a las personas, como es mi caso, como es el caso de Noelia, porque lo que cuestionó todo el mundo es, ¿y por qué tomaron esa decisión? Y no buscan todo lo que pasó Noelia, que fue un fallo de tal vez protección institucional o familiar, no sé por dónde iría, porque la historia tiene 3 lados, la de que la cuenta, el otro que la hace y la real. Y yo siento que la real no la vamos a saber, ya Noelia, ¿verdad? Está descansando, entonces, cuando yo veo eso y tú lo comentas, yo en ese momento entré en cólera y te puedo decir por qué me siento identificada. Yo no siento que ahorita mismo, ahorita no estoy en un momento bajo de mi vida y muy fácil es decirte, es que lo van a tomar cuando las cosas se tornan difíciles. Cuando uno tiene que seguir por obligación, porque no hay aquí no hay opciones y yo no tengo el valor para tomar la decisión de irme yo sola, o sea, de suicidarme ni nada de eso, que usted no la va a tomar. Pero hay momentos en que la vida se vuelve difícil. Yo me planteo esto, que supongo que será parecido a lo que Noelia planteó, en el sentido de, ¿vas a seguir viviendo así de jodido todo el resto de tu vida? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Porque yo no sé a qué edad voy a llegar yo. El Estado a mí no me da ayudas tampoco, no me dan pensiones porque tampoco tengo para ello. Y uno dice, entonces, ¿qué quieren? No me dan trabajo, no puedo vivir porque me duele todo. En mi caso no me duele tanto como Noelia. No puedo hacer nada, no puedo vivir normal, la gente me sigue tachando de que tengo que seguirme esforzando, porque eso era lo que más cólera me daba a leer, es que les falta echarle ganas a la vida. Pues deme 5 millones de sus estafas, de Dallas, dame $5 millones de las estafas y ahí le echo ganas a la vida. O sea, em, Bien. es Bueno, es calla, que o sea, a Dallas dile retes porque seguro que te dice que siendo de LATAM podías ponerte a hacer diseño gráfico y vivir rico trabajando por la mitad y no sé qué mierdas más ha estado diciendo durante todos estos años. Es sí, decir, que al final el que era pobre en LATAM era porque quería. con Pues los productos digitales que tanto dice él en su momento de desesperación y no funciona. O sea, no me ha eh, funcionado. tan fácil todos tirarían por ahí. Entonces, cuando yo veo el caso de Noelia, yo empiezo a empatizar porque cuando usted empieza a escuchar la entrevista, se da cuenta que el sufrimiento de ella ya traspasó y ya su alma, ya ella no estaba viva así de su cuerpo, pero yo siento que su alma ya hace tiempos había querido dejar de estar y hay que entender algo que yo aprendí en un curso de bioética. A veces, ¿cómo se cura una enfermedad? Con medicamentos. En mi caso, la mía no tiene cura, ¿verdad? Tampoco. Pero digamos, una enfermedad tradicional, ¿qué te dan? Medicinas. Te curas, listo. ¿Cuál es la cura de un alma o de una persona que psiquiátricamente ya no puede más? Se supone que lo más normal en una enfermedad es que ya estás terminal y ya te vas a morir por esa enfermedad. ¿Qué entendemos por lo psiquiátrico? Porque ella también estaba mal a nivel psiquiátrico. No solo era el dolor, era la parte psiquiátrica. ¿Qué esperanza podíamos darle cuando ya se habían agotado todas sus líneas? Yo, gracias al cielo, digo que ya a mí no se me han agotado todas, quiero creer. Claro, lo Pero que pasa que mucha gente siendo crítica o poniendo la balanza contraria y haciendo de abogado del diablo te diría, bueno, es que si no hubiera esa ley,
al igual que tú tienes que seguir buscándote la vida y lo haces, y al final, pues, tienes tus momentos, tienes tu futuro, estás intentando pensar cambiarte de país, estás intentando tener una vida, y quizás has pasado por momentos terribles que, claro, si de 26 años has tenido 20 malos, es normal que no quieras seguir viviendo. Pero si te digo que puedes tener 50 buenos, Eso es ahí claro, donde es entra la que esa es la cuestión. historia. Entonces, si ponemos la ley, si permitimos que de pronto la gente diga: por lo que he vivido no quiero seguir", ¿no sería también una opción si, como tú dices, a mí no me queda opción y entonces tengo que echarle ganas, tengo que seguir viviendo porque no me queda otra? Entonces dicen: Ujú, "Bueno, claro, es que si te lo hubieran abierto, igual hubieras cogido también ese camino y te hubieras podido perder esa otra parte", que no sabemos cómo va a ser, igual es otros 50 años de miseria y de mierda, que esas también, por eso digo que ese es, o sea, por eso yo he dicho a nivel personal que cada cual tiene que decidir si quiere estar o no, independientemente de las enfermedades o no, porque yo no siento por qué tenemos que obligar a la gente a vivir, porque es muy fácil vivir en tu situación sin saber ujú. la del otro o sin conocer sus formas, sus dolores, sus su forma de vivir la vida. O sea, entonces es como muy fácil desde nuestro sillón In juzgar a los demás. Yo incluso por eso les hago digo una que yo no pregunta, juzgo. tanto a ti como a los que estén viendo. Cuando van a una fila en el supermercado, que a veces se hace larga, de normal la gente dice: Se te "Espera". está enlatando, ahora me he perdido. Ah, okey, Se te está no, volviendo. ¿ahí se escucha bien? Mamá, Que si estás con empezó el Netflix otra vez, déjalo un segundo, que ya estamos acabando. no, no, es que empezó a caer un aguacero muy fuerte. Vale, vale, por si acaso. Sí. No, no, Era por hacer el chance, perdona, era por el chascarrillo. tranqui. A ver, repíteme la pregunta. Les hago una pregunta, si ustedes van al supermercado, de normal la gente dice: "Qué pereza la fila, qué cansado esa fila", pero, ¿por qué lo piensan que es cansado? Ahí está la pregunta. Yo les voy a decir por qué para alguien con una trastorno de dolor o algo es cansado. En mi caso, cuando voy al supermercado y tengo que hacer fila, estoy mareada a nada de desmayarme porque así funciona mi cuerpo. A veces me está doliendo todo, a pesar de que no he caminado nada, no he hecho nada, me duele todo. Em, a veces suele estarme dando picazón en todo el cuerpo porque es parte de la enfermedad. Entonces, si la gente viviera un día en un cuerpo enfermo, probablemente entenderían que eso de, 50 años, tal vez vas a vivir 50 años felices, pero ¿qué me garantiza esos 50 años? Porque ya estoy teniendo un día de mierda Mm, en ir al supermercado. Ya estoy teniendo un día de mierda con tenerme que levantar y sentirme mal, que todo me duele y que nada funciona. Entonces yo siempre digo, dejen que la gente decida, no se pongan en el cuerpo de los demás, porque es muy fácil decir, Noelia cometió un error. Noelia hizo algo que si no se hubiera dado, no lo hubiera hecho. Porque yo te lo digo y fue lo que yo comenté ese día, con la vida de mierda que estoy llevando, que es que no me estén dando trabajo, que todo se está oscureciendo, que yo no sé si algún día vamos a tener pensión, porque esta generación yo no sé qué va a pasar. ¿Qué me garantiza a mí, con 60 años, estar viviendo bien o estar llevando un día de mierda con una jornada de 12 horas, con dolores, pero no me van a dejar pensionarme porque la vida ya no va a funcionar así, y no voy a tener casa y no voy a tener garantías y voy a vivir en la miseria y en la pobreza, como también puedo estar feliz? Existen los 2 escenarios, y cuando ya ujú. estás cansado, ya toman lo que ves más. Ahí sí puedo decir la palabra, lo más fácil, pero ¿quién no se va por el camino fácil? ¿Quién no decide ya parar ese Se te está sufrimiento? escuchando muy mal ahora, ¿eh? Se te está escuchando Oh, muy metálico, discúlpame. espérate para ver si Es puedo que ahora hacer sí algo. que está metalizado y yo no sé si se va a entender muy bien lo que estás diciendo. Espérate, a ver si puedo hacer algo acá. Es por la lluvia. Voy a intentar quitar es que también puse el ventilador de nuevo, entonces puede ser eso. Ya apagué el ventilador, ¿se escucha mejor? No, no, si no era por el ruido, ¿eh? Es porque se nota Ah, que es la conexión, o sea, se nota okey, que es okey, la correcto. conexión de que ese metálico, porque se va perdiendo la conexión, o sea, se nota que es tema de Ah, internet, ¿qué tal ahora? Hice ahí alguna configuración en la computadora del Internet. que va como va. Pero bueno, es decir, no te preocupes, intentamos terminar porque al final no podemos hacer nada con el tema de la Ajá. conexión y poco a poco yo te voy Sí, es avisando que si algo no se entiende bien. ese clima más que todo ahorita, está Vale. terrible. Pero sí, entonces yo les hago la pregunta, ¿por qué ustedes en el supermercado no quieren hacer fila? No va a ser por lo mismo que acabo de decir. Creo que va a ser, es que qué pereza perder tiempo haciendo fila en el supermercado, ¿no? Y eso lo digo porque lo vi un día en un TikTok que alguien preguntaba y yo se lo pregunté a mi novio, ¿en serio usted no se marea estando en la fila del súper? Y él, no, eso no es normal. Y ahí me di cuenta que lo no normal para mí no es normal para los demás. Y ahí es donde yo digo que era lo normal para Noelia, el dolor. El no Mm, poder dormir, no poder vivir en paz, entonces, ¿por qué vamos a estar juzgando? Y yo he pensado, yo ese día que escribí ese comentario estaba harta, estaba muy harta de todo, estaba pasándola mal, porque ese día yo estaba viendo que
no sé si voy a tener trabajo, si voy a tener futuro, si voy a tener casa, si voy a tener esto. Y yo soy privilegiada porque aquí yo no quiero jugar a no sé qué. Yo soy privilegiada en el sentido de que mi familia está un poco bien. O sea, no voy a decir que, ay, somos millonarios, no, pero estamos acomodados. Y, y ya está, yo puedo vivir bien. Pero ¿y la gente que no? Y la gente que Ya. sí tiene que vivir de esas enfermedades sin poder ir a un médico privado, yo he ido a médicos privados cuando se necesita. Yo he comprado Mm, medicinas cuando se necesitan, y los que no. El caso de Noelia, a lo que yo entendía, la situación económica de ella no era la mejor. Entonces, ¿por qué ujú, juzgamos esas cosas? Yo también me he sentido como Noelia en algún punto de mi vida y, y no puedo prometer que mañana no me voy a sentir igual, o en 3 días, o en 3 años voy a querer tomar esa decisión, pero como aquí no existe, tengo que echar para adelante, y la gente dice: "Ah, sí, Noelia hubiera hecho lo mismo", pero qué tan desgraciada tenía que vivir esos años. Qué tan desgraciado tiene que vivir uno para que ya digan: "Bueno, ya es justo, ya ahora sí se permite". O sea, mm. ¿cuánto hay que vivir desgraciado para que te digan ya? Sí, no, sí, entiendo directamente ese punto, aunque por eso, simplemente para que lo tuvieras en cuenta, porque creo que también, o sea, yo lo que te diría es, si en algún momento te planteas, en este caso, que como te has planteado y demás, pues por lo vivido, por lo que sufres o por lo que sea, el único consejo que te podría dar es no te lo calles, no te lo Ujú, guardes. Tienes la suerte a día de hoy que tienes tu pareja, no sé si seguirá dentro de 10 años, la vida da muchas ujú, vueltas, pero si sigue estando perfecto, siempre te diría que no te lo calles, para eso está, es decir, para bien o para mal, y si no lo aguanta, pues tendrás a tu madre, tu hermano o quien sea, que a pesar de que no sepan cómo pueden ayudar, es escuchando y cuando tú no puedas más, ellos ayudarán a tirar por ti, créeme. ujú, O sea, es lo que te diría. En este caso, sí, es decir, antes que tirar la toalla, antes que pensar que no hay salida, o sea, tú ríndete si quieres, pero no de esa manera. Ríndete pidiendo ayuda a alguien. Y a partir de ahí será la otra persona la que te elimine la carga de tener que pensar. No sé, yo te diría que es, creo que el mejor consejo cuando alguien, aunque sé que es difícil, ¿eh? Porque a veces no quieres ser una carga para otros, a veces no quieres directamente pensar que todo gira en torno a uno, pero de verdad todos somos de carne y hueso. O sea, nadie es exactamente. de piedra. Por Entonces, eso a mí me gustó cómo abordaste lo de Noelia ese día, porque lo que tú dijiste, que cada quien haga lo que crea correcto, porque sí, a ver, no es simplemente la pan o sea, yo como digo, no creo que sea lo que la gente quiere escuchar, ni de un lado ni de otro, pero al final siento que, no sé, es lo que más me nace cuando veo estas cosas y que al final veo a tanta gente pasando por tantas penurias y luego solo te venden el que la vida es muy bonita, pero la tuya, o sea, lo de los demás, pues si tú me a preguntas ver, a mí, ¿sabes? yo a veces digo, con mi situación de salud, yo espero no llegar muy lejos de de que mi vida no sea tan larga, tampoco me aficiona, ¿verdad? Céntrate en las pequeñas cosas, en Ajá. lo que sí te guste, aunque sea el LOL, que yo lo odio porque son solo clics. Pero a mí, No, mira no, que me y ahora gustan los juego más juegos, de pero el noche. LOL para mí son solo clics, no entiendo ese juego. Me dijeron: "No juegues a eso que te vas a enganchar". Yo probé y no, dije: "Vaya, esto No, es yo sí me puro clic, enganché. no entiendo el juego yo". Ya me pillo de Yo mayor, hice pero no lo cosplay, entiendo. yo hice cosplay de gracias a ello, por LOL, ¿verdad? Me encantó. Pero al día de hoy juego más Genshin, que es el juego chino, que es Sí, de waifu sí, literal. ese lo he visto, lo he visto. No lo Ay, he de jugado Genshin. nunca, pero sí lo he visto. Ajá, y juego mucho en la Switch y Halo, porque Halo lo aprendí a jugar con mi novio, no era la más diestra, pero, ay, voy a decir algo que no sé si es funable o no, pero qué paz, qué relax da el matar alienígenas. O sea, es muy relajante, lo siento, y más con la Sí, masa. bueno, yo en mi época era más de Call of Duty, en este caso. El Halo como que no sentía igual con los piñum piñum de los láseres a un ta 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 ta, ¿sabes? O sea, era como Pero más es que satisfactorio la cuando era masa, más duro, ¿sabes? hay un martillo, es que no me acuerdo en cuál de todos es, hay un martillo que, ay, por Dios, era hasta lo divertido es que cuando lo juego con mi novio, porque lo jugamos en cooperativo, a veces cuando él no se da cuenta por la espalda de hoy, entonces lo mando a él a revivir. Es muy divertido, en serio, cuando estoy muy estresada suelo jugar Halo, suena funable, pero, No, eh, está bien, está bien. Al final la cosa es que te consigas divertirte o sacar partido de las cosas que son. es que yo Vale, siento que como me guardo todo, me gusta ver esas cosas, incluso me gusta ver Tegum, porque tú dices lo que yo no digo en la vida, igual que Mr. Doctor, y como es, dicen las cosas tan realistas que yo digo: "Ay, qué rica la vida", o sea, me desestreso escuchando cosas así. bueno, lo que cada uno piensa, así que simplemente lo único que tienes que hacer es, aunque creas que es difícil, simplemente es abrir la boca y soltar tu voz, que a veces nos cuesta querer hacernos escuchar. No sé si es que yo he llegado a un punto en mi vida que antes también yo era muy callado, pero yo dije, ya está,
que no me escuche, que le salga por un oído y que le entre por otro. Sí, ¿Qué quieres que te diga? Vale, te voy a dejar ya por aquí porque creo que más o menos hemos dejado todo y siento que sea un poco abrupto así la cerrada, pero como sí que es cierto que el sonido te está yendo ya un poquito a peor, sí, pues también, pues sí. por no alargar esto, porque si no al final no sé si la gente te llegaría a escuchar mucho más. Entonces, la historia es, por cierre final, ¿qué mensaje quieres dejar? ¿Qué es lo que dirías a todos? Y bueno, pues en principio, ¿qué recomendarías a alguien que esté en tu situación, en el que se haya sentido mal, en el que tenga una enfermedad rara o en el que esté en un momento directamente triste, en un momento de... o sobre, o sea, sobre lo del tema de... No sé, lo que quieras tú, Ujú. ¿cuál es el mensaje que quieres dejar o qué es lo que te gustaría, por lo que querías que hablar para dejar esto como cierre final? Que no juzguemos a las personas sin saber lo que están pasando. A veces es muy difícil ponernos en los zapatos y hablamos desde nuestro privilegio, porque todos creo que lo hemos hecho, hasta yo. Hablar desde privilegio es muy fácil, decir, es que simplemente va a pasar, no juzgar, escuchar y ante una enfermedad rara, sé que se siente muy solitario y ante cualquier enfermedad porque uno se encierra, se siente solitario, se siente triste, pero siempre hay personas que te van a escuchar, como está pasando hoy que me están escuchando, como he tratado de hacer llegar en redes que he llegado a ciertas personas con enfermedades raras, siempre va a haber alguien que te va a escuchar, te va a alentar y te va a ayudar. Y las personas que no padecen una enfermedad, que están sanos, gracias a una bendición o lo que quieran creer, en lo que crean, crean que, bueno, sepan que lo mejor que pueden hacer para nosotros es escucharnos, darnos apoyo y no juzgarnos. El simple hecho de escucharnos y no juzgarnos a veces da mucho, mucho de lo más de lo que ustedes creen, porque a veces simplemente somos señalados como un número, como un tratamiento, como una enfermedad. Entonces, escúchenos, intenten entendernos un poco, averigüen un poco de la enfermedad antes de creerse sabios y decirnos, no, es que esto se cura con escribir en azul. Voy a decir, Ujú. mejor un poquito de empatía y Sí, revisar en qué nos pueden ayudar, en el sentido no nos van a dar tratamientos, pero en qué nos pueden ayudar en acercarse a nosotros, en decirnos: "Hey, aquí estamos". Y con lo de Noelia también, de que tengamos un poco de empatía con ella. Ya el mundo fue muy cruel como para que la sigamos juzgando una vez después de haber partido. Así que seamos empáticos y dejemos de juzgar si no hemos estado en las situaciones que ella ha estado. Y es más, dejemos de juzgar porque ya ella solo quiere descansar, su alma quiere estar en paz. Así que encuentro injusto que se le esté juzgando desde acá, en una posición muy fácil, muy tranquila de una silla. ujú. Pues nada, Liz, muchísimas gracias precisamente por haber decidido hablar conmigo, decidir escribirme, decidir estar aquí conmigo y contarnos tu historia para que también, pues para aquellas personas que por lo menos quieran escuchar o sentir directamente y saber lo que otras personas viven y pasan en este mundo, independientemente del país, de las circunstancias, porque como todo, no Mm, todos tienen las mismas posibilidades, las mismas características, las mismas leyes, la misma medicina. Entonces, pues todo también puede haber muchos cambios y mucho afecta, porque luego al final todos hablan desde su país, desde su historia, sin saber realmente también todo lo que viven el resto de personas del mundo, como si todos fuéramos igual, ¿no? A pesar de que Si todos para quieren mí somos iguales, pues no tenemos las mismas opciones. si quieren escuchar un poco más de mi enfermedad aquí como para que sepan algo, no es ni bullying ni nada, pero si quieren saber, porque he hablado un poco mucho, TikTok, en mi TikTok aparezco como Arisu. Date publi, espera, pero que se te escuche bien. Date. ¿Qué TikTok? En TikTok como Arisu, sin guión bajo, y en Instagram con guión bajo. Si quieres luego te No lo me he escribo. enterado. Escríbemelo aquí. Aquí creo que, no sé si se Ah, puede okey, escribir en okey. comentarios o Sí, aquí. en el chat. En TikTok es donde soy más frecuente, hablando del tema, porque no me censuran. En Instagram me bajan las fotos, entonces ahí sí tengo más problemas, Digo, pero hay para una si que no otra lo foto, deletreo yo para que se entienda bien. ahí está. ¿Dónde me lo has escrito? En el chat de Instagram, dices. En el chat acá, no sé si Ah, lo pues puedes no ver. lo veo, yo aquí no me sale Ah, nada. vamos a ver. Y aquí abajo, joder, es que estaba esa en el de abajo de todo, vale. Sí. Arizu, vale, sería AHRIZU y el Instagram Arizu barra baja. Creo que espera, dame un segundito, que si quieres, creo que me sigues viendo, ¿verdad? O sea, Sí, no se ha te cortado sigo porque he viendo. puesto una Ajá, pestaña aparte. Digo, vale. ajá. Por si acaso. Un segundito que te busco. Por ahí en Insta fue que viste la foto de la llaga con el parche. Sí. Bueno, esa no la voy a Ujú. poner ahora mismo, como No, comprenderás. sí, sí, para No que es la ellos idea, para pero que lo que quiero más que nada es traerte por aquí para que la gente vea la cuenta. por lo mismo, para que sepan que ahí en mi cuenta pueden ver las úlceras. A ver, compartir pantalla, no volver, compartir y... ¿Cómo que no se ha podido? ¿Qué ha pasado?
porque igual estoy Grabación. incógnito, no sé qué Ajá. historias. No sé si es por eso, por lo que igual no me deja. No, era por la barra. Vale, pues entonces que le den. Entonces ya está, ya está, ya está. Vale, perfecto. Un Ujú. segundito. No, se quita la X. Vale, por aquí. Compartir pantalla. Esta aquí. Y ahora la subo por aquí. Y ahí te tenemos. ¿Vale? Exacto, Ahí, ese es mi para Instagram. que quede claro. Ajá, ahí subo mucho a mi gato, por si ven, pero también está la historia de mi enfermedad. Ahí me censuran, en Instagram me suelen censurar, pero en TikTok sí hay Vale, un video donde se ve mi úlcera de la rodilla, para que lo puedan ver, por si quieren saber qué es. Y suelo hablar mucho de mi enfermedad en TikTok, y también de mi gato, para que sepan que van a encontrar 2 tipos de contenido ahí de vale. cosplay, Supongo que entonces van a será encontrar de así. todo. TikTok.com. Quito la Ajá, barra baja y le pongo la arroba, porque TikTok va con arroba. Así, en teoría, llegaríamos, entendidos, y la RC. esa Aquí soy yo. estaría directamente la otra, ¿vale? Para que tengáis también las 2 cuentas de la chica, por si queréis seguirla, por si queréis saber un poquito más, si queréis conocerla o por si queréis ayudarla también a que sea famosa en redes y así, pues, yo qué sé, tendrá una opción más de vida en la que poder, hacer. Yo qué Si sé, me si hago te gusta famosa o si te. en línea, así te ayudo con el canal. Sí, sí, eso es. Luego tú te haces famosa y me ayudas a mí, que no se diga. Lo que sea. Vale, pues ahí queda directamente también. Quito esto de aquí para poder despedirme en condiciones. Dame un segundito, que ahora no sé qué me dice se pasó. Ah, vale, sí, que cerré esto por aquí, lo del Sí. chat, y por eso se me ha quedado un pequeñito. Vale. No, ahora no También quiere. no sé si me doy publi por ahí en TikTok, pero también escribí un libro, pero eso lo hago en TikTok para que vayan a ver, porque es que a veces tengo mucho tiempo libre. Entonces, Ok, vale, pues nada, estaba intentando quitar otra vez para ponernos cerquita, pero no sé qué estoy tocando y ya le estoy liando. Soy un señor mayor aquí andando. tranquilo. Ahora ya. No, yo Ya, tampoco lo ya. entiendo. No, 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 que a veces es que el problema es que el programa este se me ha puesto de otra manera, se me ha encerrado porque no lo tengo en pestaña entera, y entonces, pues para que no se me vuelva loco y poder tener otras cosas a los lados, y entonces me estaba volviendo loco. Pero bueno, lo dicho. Oye, Liz, muchísimas gracias, de verdad, por venir a Muchísimas contar tu gracias a ti. historia, gracias por contactarme, y bueno, me has hecho volver a abrir este podcast porque creo que tu historia era digna de contar, y bueno, para quien quiera verlo, sean muchos o sean pocos, pero aquí quedará para todos aquellos que quieran escucharla. Ahí voy a Así estarlo que lo dicho, compartiendo también. muchísimas gracias. Muchísimas Te, gracias te, por el espacio. te bajo y yo sigo despidiendo esto, ¿vale? Perfecto. Saludos. Saludos. Pues lo dicho, aquí está, una historia más. Una historia que, como veis, yo sabía cuando empecé este capítulo hablando de lo de la enfermedad. Me adelanté quizá al hablar de que muchas veces pues solo era eso, había bastante más detrás que, por desgracia, he tenido también que vivir. Y bueno, pues que en algunos casos puede también recordar a algunos de los episodios que vivió también Noelia en España y ella por lo que se sentía quizá identificada, a pesar de que, bueno, sus historias son diferentes, sus casos son diferentes, pero quizá esto le llegó por empatía y por lo que otras personas directamente juzgan o hablan de estas personas sin ponerse la piel en sus zapatos. Yo, como digo siempre, yo no soy aquí el que diga lo que tenga que ser o lo que no, lo único que traigo son las historias, pero porque a pesar de esto, como he dicho siempre, ha habido demasiada gente que mira hacia otro lado, que normaliza estas cosas o que le decía que era normal y que estas cosas pasaban, o que simplemente han estado haciéndose los ciegos a pesar de que una persona ha ido viviendo todo esto, porque una persona con, no sé, anorexia, bajando de peso, estas cosas son visibles. Entiendo, entonces, demasiadas alarmas que, como una vez más dicen que era otra generación, a veces cuando se alían personas más mayores, ahora con personas de 26 años, pues sigue pasando en otros sitios, en otros países, en otras zonas, pero esto es nuestro día a día. Temas complicados, temas duros, pero que estas personas, incluso ella, tenía ilusión por venir a hablar, tenía ilusión porque la gente escuchara, porque la gente supiera y que querer contar su voz, lo que ella le pasaba y lo que ella vivía y esto le importaba. Y si realmente quieres que esto llegue a más, si quieres ayudarla a ella, te diría que también, aparte de darle like y suscribirte en este canal, compartas su historia para que otras personas puedan saber que en este caso no están solas, que se pueden juntar incluso por internet si no encuentran nadie a su alrededor y probablemente entre ellos puedan encontrar un apoyo que no encontrarán en otras partes, pero solamente por vosotros y por difundir esto conseguiréis que estas personas lleguen. Casos terribles, pero de verdad agradezco mucho a todas estas personas que deciden contactarme. Ya lo sabes, yo esto no sé cuánto volveré a hacer un capítulo de esto, pero si en algún momento sientes que quieres venir a contarme algo, que hay injusticias en tu mundo, como digo, de enfermedades, de policías, de parejas, de lo que sea que creas que necesitas contar y soltar, háblame, lo revisamos. Quizá, pues este sea tu sitio, aunque sea un pequeño rincón, donde
la gente pueda contar las injusticias que vive y ojalá sirva para ir abriendo poco a poco los ojos, así sea una a una, y que estas cosas, poniendo nuestro granito de arena, acaben. Gracias a todos por haber estado aquí, espero que os haya gustado y nos vemos pronto aquí en este canal, Egun Pasa. Un saludo.